Muy buenos días o buenas tardes, si prefieren, ya a esta hora para algunos de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí lo primero es un placer que la Fundación siga acordándose de los periodistas que alguna vez hemos tenido relación con ella y que trabajamos muy mano a mano con el Consejo General de la Abogacía en materia de derechos humanos. Así que estoy muy agradecido por la invitación de invitarme a moderar esta mesa. Una mesa que me hace ilusión moderar porque considero que hay gente con una capacidad y un conocimiento de la realidad migratoria y sobre todo asociado al valor de los derechos humanos de los migrantes que creo que es un lujo de mesa redonda que hoy podemos compartir y vamos a intentar disfrutar. El título de la mesa, como saben, es un interrogante, ¿no? Estamos cerrando la frontera del sur de Europa. Para muchos de ustedes no hay duda en la respuesta, imagino, pero como hoy a mí me toca moderar y no opinar, voy a poner ahora sobre la mesa la opinión de cada uno de los ponentes para intentar explicar esta realidad de diferentes puntos de vista. Sí que quería compartir con ustedes algunos datos para poner en contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Algunos titulares recientes de las últimas horas sobre migraciones, tanto en España como fuera de España, ¿no? De las últimas 12 horas tenemos los siguientes titulares. 50 inmigrantes rescatados esta madrugada al sur de Lampedusa. Hace 24 horas, 1000 inmigrantes llegan a la isla de Sicilia. La búsqueda del inmigrante desaparecido este miércoles en el estrecho se reduce a un aviso a navegantes. 3 inmigrantes intentan llegar a Algeciras escondidos en los bajos de un camión. El expresidente de Melilla se enfrenta a una pena de 60 días de multa por abrir su casa a inmigrantes que saltaron la valla. Refuerzan la frontera para evitar la entrada de vehículos kamikazes en Ceuta. 2 inmigrantes logran entrar en Melilla tras saltar la valla. Esa es la línea habitual, el discurso habitual, el caudal informativo que se suele ver, al menos, en los medios de comunicación españoles. Pero si abrimos una mirada a aquellos datos que tienen que ver con esta cuestión que nos estamos planteando, de si la frontera está cerrada o no, si se están tomando decisiones políticas en ese sentido, podríamos ver, por ejemplo, que la Unión Europea destinará 3.520 millones de euros a reforzar las fronteras entre 2014 y 2020. Podríamos ver que España estrena Eurosur, el nuevo sistema de vigilancia fronteriza. Se explicaba por parte de la Comisión Europea que se impulsa tras la tragedia de Lampedusa, en la que murieron casi 400 inmigrantes, y que consiste en una red de comunicación dirigida a controlar buques y salvar vidas. Si leemos esta noticia en Euronews, vemos que el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras, el Eurosur, es el nuevo sistema contra, y es la palabra, la inmigración clandestina y el crimen organizado, se asocian los dos conceptos, que acaba de entrar en funcionamiento en España y en otros 17 países de la Unión Europea. En fin, esto es solo algunos trazos, algunas pinceladas de lo que se suele informar, de lo que se cuenta en el discurso mediático sobre la inmigración y, en particular, sobre las decisiones políticas en torno a las fronteras o a aquel método que se intenta poner para que los inmigrantes tengan o no facilidades para entrar en nuestro territorio. Yo les voy a presentar brevemente a cada uno de nuestros ponentes. Tienen un currículo cada uno espectacular, podría tardar toda la mañana en presentarles, pero brevemente tengo que dar la bienvenida primero a 2 expertas italianas que están hoy con nosotros, a las que damos especialmente las gracias por haber hecho el viaje y venir a acompañarnos. Tengo a mi izquierda a Francesca Vietti, que es trabajadora de Cruz Roja y trabaja en Sicilia, básicamente, también en Lampedusa, y a la que tuve la suerte de conocer en los primeros días de octubre, cuando se produjo la mayor tragedia de la inmigración clandestina por vía marítima, de la que se tiene constancia desde las costas del norte de Europa, del norte de África, perdón, hacia Europa. Fue esa tragedia de la madrugada del 3 al 4 de octubre, en la que murieron casi 400 inmigrantes. Y Francesca fue una de las personas que tuvo la labor de estar acompañando a los supervivientes, al momento en el que iban a despedirse de los seres queridos que estaban en esos 400 ataúdes que fueron visibles en la fotografía en la que Durão Barroso y Letta, entre otros, se enfrentaron a esa imagen, en la que Cecilia Malmström dijo que aquella frase, ¿no?, que le dolía mucho ver en realidad lo que tantas veces había visto a través de los medios de comunicación. Francesca estuvo ahí y nos va a explicar su trabajo. A mi derecha tengo a Sara Prestiani, es una de las personas realmente que mejor conoce las rutas migratorias desde el continente africano hacia Europa. Llevo unos cuantos años en esto
y les aseguro que hay poca gente con el conocimiento de los países de origen, de los países de tránsito y de los países de destino como el que tiene Sara Prestiani. Ha estado en Níger, podríamos hablar de los inmigrantes que mueren de sed en el desierto. Ha estado en Argelia, en Libia, en Túnez, Marruecos. Conoce perfectamente los centros de internamiento de extranjeros de España. Hizo un trabajo para la Unión Europea precisamente auditando las condiciones. En fin, tiene un currículum impresionante, pero es conocida sobre todo porque forma parte de Migro Europe, que es esa red de organizaciones que trabajan por los derechos de los inmigrantes en toda Europa. Ha sido portavoz destacado durante muchos años y ahora está alternando con la vida francesa, italiana y preparando nuevos proyectos. Tenemos también la suerte de contar con nosotros con un diputado del Partido Popular que conoce bien la realidad migratoria, se llama Francisco Márquez de la Rubia, es diputado por la Ciudad Autónoma de Ceuta y es un diputado al que agradecemos especialmente que venga aquí porque últimamente echamos de menos, ¿no? Respuestas por parte de la clase política, de la clase gobernante sobre realidades, vulneraciones de derechos humanos bastante flagrantes y visibles, y hoy va a ser una suerte contar con él, porque desde mi punto de vista, y luego podemos entrar en el debate, el gran problema de la migración en España y en Europa es que se politiza y se usa en el discurso electoralista y pocas veces se ve esta realidad desde el punto de vista administrativo de la materia de los derechos humanos, ¿no? Sin poner tintes políticos de aquí o de allá. Luego podemos entrar en el debate. Tiene una trayectoria jurídica muy interesante, licenciado en Derecho, un hombre muy preparado que ha formado parte del gobierno de la Ciudad Autónoma con diferentes consejerías en diferentes departamentos y, por ejemplo, forma parte de la Comisión de Interior del Congreso, donde se debaten las políticas precisamente que tienen que ver con el control migratorio, así que será muy interesante escucharle. Y además me contaba antes de empezar que va a formar parte de la Comisión de Lucha contra la Trata, que es otra de las realidades que por fin se están haciendo visibles en los medios de comunicación. Y presento en el último lugar, y no menos importante, pero como es uno de los anfitriones, a mi amigo Pascual Aguelo, que es el presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo de la Abogacía, al que todos ustedes conocen, un hombre que lleva muchísimos años peleando por defender los derechos de los inmigrantes, un portavoz autorizado cada vez que intentamos rescatar por parte de los medios de comunicación opiniones válidas, jurídicamente interesantes y potentes sobre distintos cambios legislativos, porque saben que un deporte en España es cambiar la ley de extranjería, igual que se cambia tanto la ley de educación, que prácticamente cada legislatura hay una reforma. En España la ley de extranjería ha sido reformada tantas veces que a veces nos perdemos todos un poco en eso, así que Pascual para nosotros es de gran ayuda. No quiero ampliar mucho más este capítulo de las presentaciones, solo situarles sobre quién tenemos en la mesa. Y en primer lugar vamos a escuchar a nuestras dos invitadas italianas, un poco primero que nos expliquen en qué consiste su trabajo y abordar esta cuestión que estamos poniendo sobre la mesa. La primera que va a intervenir es Francesca Vietti, que nos va a hablar de la tragedia de Lampedusa y cómo se atienden a los náufragos a pie de barco, ¿no? Cuando llegan allí. Francesca, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Antes que todo quería agradecer por la invitación a esta conferencia muy importante y también quería saludar a los colegas de Cruz Roja Española que están aquí hoy también. Y como ya dijo el moderador, yo trabajo como oficial de campo por Cruz Roja Italiana en el marco del proyecto Presidium en Sicilia y también en Lampedusa. El proyecto Presidium incluye a 4 agencias humanitarias que son Cruz Roja, ACNUR, OIM y Save the Children. Cada agencia tiene un mandato específico, pero complementar. Es un proyecto que comenzó en 2005, financiado por el gobierno, y tiene el objetivo de soportar, apoyar a las instituciones en la gestión de los flujos migratorios. Este proyecto está presente no solo en Lampedusa y en Sicilia, sino también en otras 2 regiones, en el sur de Italia, donde también llegan migrantes, que son la región de Puglia y de Calabria. Voy a explicar un poco lo que hacemos de forma muy concreta. Yo trabajo, como ya dije, tanto en Lampedusa como en Sicilia y como Cruz Roja nosotros tratamos de monitorear la asistencia sociosanitaria ofrecida a los migrantes en 2 momentos. Nosotros estamos presentes tanto en el muelle, cuando los solicitantes de asilo llegan en el muelle, así como en los centros de recepción. ¿Por qué? Porque tanto Cruz Roja como OIM, ACNUR y Save the Children somos agencias internacionales. Muchas veces, cuando yo estoy allí en el muelle, antes que lleguen los
y les llamo migrantes, pero no son migrantes, la mayoría son solicitantes de asilo, ¿no? Yo les miro y ellos nos miran y nos reconocen Cruz Roja, por ejemplo. Y eso es muy importante porque son personas que ustedes saben, viajan desde hace mucho tiempo y ya pasaron por muchas violaciones de derechos humanos. Estamos allí en el muelle junto con, por ejemplo, los médicos, los enfermeros, y primero monitoreamos que todo esté bien, o sea, que cada uno haga su papel. Y segundo, lo que hacemos, intentamos identificar, eso es muy importante, identificar los casos vulnerables. ¿Por qué? Porque, claro, todos son vulnerables, ¿no? Pero hay las personas más vulnerables todavía, que son mujeres embarazadas, que puede ser que no estén bien, puede ser que haya bebés, personas ancianas, inválidos. Y yo trabajo siempre con una mediadora cultural que habla árabe e inglés, y eso es muy importante. El trabajo que hacemos también en los centros de recepción es más o menos lo mismo, o sea, intentamos identificar las criticidades y hablamos diariamente, constantemente con las instituciones para mejorar la situación. Nuestra perspectiva es constructiva, intentar construir todos juntos para que los migrantes estén mejor, para que ellos tengan, por ejemplo, el derecho a la salud de forma plena. Este año llegaron a las costas italianas 38.882 personas, estos datos oficiales del Ministerio del 1 de enero de 2013 hasta el 31 de octubre. Son muchas personas, pero lo que quería decir es que no es una emergencia, porque una emergencia es una cosa que acontece rápidamente, de repente, ahora. No. Ustedes ya saben que Italia, por su posición geográfica, ya tuvo mucha migración de barco, o sea, vía mar, desde los años 90, o sea, cuando las personas de Albania llegaban, por ejemplo, a las costas de Puglia. Lo que quería decir es que de estas 38.000 personas, la mayoría son hombres, el 63% son hombres, el 13% son mujeres, pero también hay menores. Hay tanto menores no acompañados y menores acompañados. Los dos son vulnerables. ¿Por qué? Porque realmente me he pasado de ver bebés pequeñitos, prematuros. Y de otro lado, los menores no acompañados también tienen vulnerabilidad porque viajan solos. Entonces son más expuestos a formas de dificultad. Ahora, intentamos hablar un poco de lo que aconteció en las dos tragedias, porque la primera tragedia, claro, como ya dijo el moderador, fue el 3 de octubre, pero después de una semana hubo otra, y el 11 de octubre. Y lo que quería decir es que las dos tragedias involvieron a personas. ¿Quién eran esas personas? En la primera eran personas de Eritrea, en la segunda eran personas de Siria. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque he dicho antes que han llegado 38.000 personas. De esas 38.000 personas, el 50% está formado por personas de Siria primero y de Eritrea. Entonces son personas, son solicitantes de asilo, son personas que huyen ¿de qué? De guerras, de conflictos, de persecuciones. Y la pregunta que se hace aquí, ¿qué se debería de hacer? Primero, a nivel de fronteras, lo que nuestro presidente nacional de Cruz Roja dijo de manera muy abierta el día siguiente a esta tragedia, que fue una tragedia realmente sin precedente, fue que es necesario trabajar a nivel de diplomacia humanitaria para abrir corredores humanitarios, para que las personas que huyen de conflictos y persecuciones, que ya no tienen seguridad humana en su país de origen, no arriesguen su vida y no mueran para alcanzar una vida mejor, una vida digna, una vida donde no se muera improvisamente. Y el segundo punto, yo quería decir cómo nosotros como Cruz Roja hemos intentado enfrentar esta tragedia. Lo primero que hicimos fue potenciar la presencia de personal cualificado. Es muy importante tener personal cualificado que sepa lo que está haciendo. Entonces, junto conmigo y con mi colega que siempre trabajamos ahí, también estaba un mediador cultural eritreo, o sea, una persona de su propia comunidad que es abategrino, y también una psicóloga. La psicóloga junto con el mediador hicieron un papel muy importante. ¿Por qué? Porque los supervivientes, yo estoy hablando ahora del primer naufragio, fue muy difícil. Y una fase también muy difícil fue la fase de reconocimiento de las fotografías que la policía les enseñaba para ver si reconocían a las personas que fueran recuperadas del mar. Entonces, nuestra psicóloga de Cruz Roja, junto con un mediador cultural que conoce su historia, porque es también eritreo,
les soportaba psicológicamente para aliviar el sufrimiento, porque Cruz Roja tiene como principio primero la humanidad. Entonces, es muy importante en una tragedia de estas dimensiones mantener la humanidad, dar humanidad a los supervivientes. Entonces, apoyarles a nivel psicológico en este proceso muy difícil, porque nosotros, estábamos allá y estas personas estaban intentando reconocer a sus familiares, amigos, conocidos. Y quería decir una cosa, cuando una persona viaja durante 1 año, 2 años, de Eritrea hasta Libia, el conocido se vuelve en un amigo, en un familiar, porque es una relación que se torna muy estrecha. Lo que hicimos también como Cruz Roja, que creo es muy importante, es pensar a los familiares. ¿Por qué? Porque los supervivientes fueron, claro, los más afectados, pero también todos los familiares que estaban tanto en Eritrea como en Siria y sobre todo en otros países, porque claramente hay personas de Siria y de Eritrea que viven en toda Europa, en todo el mundo, que ya migraron hace mucho tiempo, no sabían nada de sus familiares, no sabían si estaban vivos, si estaban muertos, si habían llegado, si estaban en naufragio. Entonces Cruz Roja creó un correo electrónico que es lampedusa@familylink.it para que las personas pudieran solicitar informaciones acerca de sus familiares. Y el trabajo que Cruz Roja está haciendo, o ahora también, es primero trabajar con las autoridades, que son las responsables de las listas oficiales de las personas muertas, vivas y de los certificados de muerte. El segundo trabajo, que yo creo más importante todavía, es comunicar con las familias. Nosotros recibimos más de 700 solicitudes de informaciones de 40 países, personas que están desesperadas, que no saben si su hijo está vivo o está preso en Libia o está al fondo del mar o fue recuperado. Entonces, lo que están haciendo Cruz Roja Italiana con el soporte muy importante del Comité Internacional de Cruz Roja es el restablecimiento de lazos familiares. Eso es muy importante. Y también nosotros, la verdad, como Cruz Roja, lo que podemos decir es que podemos contar con una red de 189 sociedades nacionales en varios países que desenvuelven un papel importante, porque nosotros podemos, digamos, intentar comunicar con ellos y cooperar. Quería solo acabar diciendo que la humanidad, yo creo que es lo más importante también durante las tragedias. Y quería solo decir una cosa, un testimonio. Un día estaba en Lampedusa y un migrante me dijo, sister, en inglés, ¿no? Y dije, dime, gracias. Y le dije, pero ¿por qué gracias? ¿Qué he hecho? No he hecho nada. No, tú me has sonreído. Eran 8 meses que nadie me sonreía. Entonces, esto creo que es muy simple, pero es muy importante entender que esta gente realmente pasa por muchas violaciones de derechos humanos y nosotros, que estamos allí, en el campo, tenemos el deber de tratarles como personas humanas y hacer que sus derechos sean respetados. Muy bien. Muy interesante, sin duda, el testimonio de Francesca. Tiene muchísimas más cosas que contar y luego intentaremos sacarle partido. Ahora le toca el turno a Sara, que nos va a hablar de la visión global de Europa, ¿no? Desde el punto de vista de Migro Europe, de los activistas por los derechos de los migrantes. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias por esta invitación. Represento aquí la red euroafricana Migro Europe, una red que cuenta con 45 organizaciones internacionales de Europa, África y Medio Oriente y más o menos 40 miembros individuales que en el conjunto trabajan para informar, sensibilizar y denunciar sobre los efectos de las políticas europeas en territorio europeo y su frontera exterior. Para un poco dar una respuesta a esta pregunta de esta mesa redonda, yo quiero empezar un poco de lejos, pero vamos a ver también de cerca. En el Consejo Europeo de Tampere de 1999 fue la primera vez que los jefes de Estados europeos se juntaban para reflexionar sobre armonizar las políticas europeas de gestión de la migración. Las conclusiones eran dar importancia a 3 ejes principales: la acogida de los refugiados y solicitantes de asilo, la integración de los migrantes en el territorio europeo y la lucha de inmigración clandestina. El balance trágico que estamos haciendo después de casi 15 años es que el tercer eje, lo de la lucha de inmigración clandestina, tiene mucho medio político y financiero, y los otros 2 son casi olvidados. Damos algún ejemplo para dar un poco elementos de explicación de esta conclusión bastante trágica. La multiplicación de los muros alrededor de nuestra Europa.
conocemos todos, y vosotros más que mí, la valle de Ceuta y Melilla, bajo las cuales, sobre todo en 2005, hoy también siguen muriendo migrantes en el tentativo de llegar en territorio europeo. En el 2012 otro muro se ha levantado alrededor de Europa, entre Grecia y Turquía, 12 kilómetros para intentar parar lo que son por la mayoría solicitantes de asilo. En 2013, a la toma de conciencia del hecho que muchos refugiados sirios intentaban llegar a Europa pasando por la frontera de Bulgaria, se plantea la creación de otro muro entre Bulgaria y Turquía. Otro elemento son los muros invisibles, no los vemos, pero están ahí, Frontex, Eurosur, sistema de militarización de frontera que están intentando parar la llegada de migrantes, y sigo diciendo migrantes, de lo cual son la mayoría solicitantes de asilo. Otro elemento de análisis son la multiplicación de los centros de internamiento. Migreuropa ha hecho un mapa, los mapas del centro de internamiento, casi 250 en solo territorio europeo. Llegamos a 350 si tomamos en cuenta también lo que han sido construidos y en parte financiado afuera de Europa, financiado por fondos europeos. No solo la construcción dentro del centro, que acordamos son centros donde son detenidos las migrantes por el hecho, por la falta administrativa de no tener papeles, acordamos que en 2008 ha sido aprobada la directiva Retorno, una directiva que prevé que se puede detener unos migrantes por el hecho de no tener papeles hacia 18 meses. Algunos meses después, muchos estados europeos han decidido que la durata máxima de detención es de 18 meses. El análisis es que estos centros de internamiento no son herramientas para expulsar, pero son herramientas de disuasión, de un lado, para decir no entráis en Europa porque a la entrada va a ser detenido por 18 meses, y también tentativo de herramienta de criminalización de las migraciones. Un otro elemento, y aquí volvemos un poco más cerca porque también el análisis empieza al final de los años 90, ma llega hoy, al 24-25 de octubre, el segundo Consejo Europeo, después lo de Tampere, en el cual los jefes de Estados europeos se encuentran y hablan de políticas europeas conjuntas. Los trágicos naufragios del 3 de octubre, y quiero también acordarlos de 11 de octubre, algunos días después 300 sirios mueren en el medio del mar y muchos son los testigos que pueden demostrarlo, se unen y hablan de cómo parar esa tragedia. Bueno, la respuesta europea no es una respuesta muy hipócrita, porque al nombre de salvataje se intenta militarizar de un lado la frontera con el proyecto Mare Nostrum, poniendo personas del Ministerio de Interior en el medio del Mediterráneo y conjunto con personal líbico, pero sobre todo la otra herramienta llave que se está desarrollando es la cooperación con países terceros. Lo que Migreuropa desde su principio habla como externalización de frontera, de control de frontera. ¿Qué significa? Que la Unión Europea está pidiendo a los países de frontera exterior, que sea Marruecos, Argelia, Turquía, Ucrania y Libia, de gestionar la migración a su lugar. En el sentido, paramos la migración antes que llegue en territorio europeo. Esta externalización está llevando a cabo violación trágica de los derechos humanos. Estamos hablando hoy del 65º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, esta externalización está llevando, pero primero, la violación del artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Fuerza Auxiliar Marroquina, financiada y pagadas por la Unión Europea, están cometiendo tratos inhumanos y degradantes contra los migrantes en los montes alrededor de Ceuta y Melilla, a los migrantes que intentan entrar en territorio europeo. Yo misma he estado y visitado centros de internamiento en Libia, donde mujeres embarazadas son detenidas por años solo porque son solicitantes de asilo e que intentan cruzar Libia para llegar hacia Europa. Migrantes deportados en el desierto, que sea en la frontera entre Libia y Níger, pero también entre Marruecos y Algeria. Caza verdadera a los migrantes solo por el color de su piel. Pero también con esta externalización hablamos de la violación del principio de no refoulement de la Convención de Ginebra sobre refugiados. La presencia, por ejemplo, de personal líbico en la patrullera a lo largo del Mediterráneo no da una verdadera preocupación por un riesgo de devolución de esos solicitantes de asilo hacia Libia. Acordamos que Italia ha sido penalizada con
en una decisión de la Convención Europea de los Derechos Humanos por el caso IRSI, por esta práctica de devolución hacia Libia que no respecta los derechos fundamentales y tampoco ha firmado el Convenio de Ginebra. Pero también cada día nos escuchamos de migrantes cogidos en el enclave de Ceuta y Melilla y devuelto sin que su situación personal sea analizada a Marruecos, y también de manera cotidiana migrantes cogidos en el medio del mar de Grecia y devueltos de manera ilegal en el territorio turco. Y también la violación del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Acordamos que este artículo dice que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y regresar a su país si lo quiere. Porque entonces la agencia Frontex se encuentra a lo largo de la costa de Senegal intentando parar la salida de los migrantes. Esta es una nueva creación de un nuevo concepto que destruye entonces su artículo 13, que es el concepto de emigración ilegal, concepto demasiado utilizado también por algunos medios de comunicación. Acordamos que se puede salir, entonces la emigración nunca puede ser ilegal. Entonces, ¿por qué España está haciendo un convenio con Senegal para la operación ERA financiada por Frontex, parando la salida de los migrantes? Bueno, algunos elementos, alguna pincelada, pero yo creo que es muy importante ahora acordarnos que esta política se está olvidando de las declaraciones universales de los derechos humanos, se está olvidando de los convenios que sus Estados miembros han firmado. Y además yo creo que es muy importante acordar otra cosa. ¿Esas políticas tienen una verdadera eficacidad? ¿De verdad estamos parando la migración? No creo. Y los datos no lo demuestran. No estamos parando la inmigración. Y los únicos efectos que tenemos con esas políticas europeas y con este fortalecimiento del eje 3 de estas políticas decididas en Tampere en el final de los años 90 es que al final las rutas son más largas. Lo que decía mi compañera antes, migrantes que pasan años antes de llegar a Europa, son más caras. Ahí la trata de ser humano que es multiplicada, tienes que pagar a personas que muchas veces lo ponen en situación de riesgo y peligro de su vida. Y estamos hablando de situaciones que nos hacen llegar a un término, que es ruta de muertes, cuando vemos lo que pasa alrededor de Lampedusa, de Grecia, de Turquía, y la tragedia que están ocurriendo, esos son los efectos de las políticas europeas. Y otro elemento muy importante que afecta a la situación de nuestra Europa es los trastornos psicológicos que viven esos migrantes en esta ruta tan larga y tan peligrosa. Y esos trastornos psicológicos después lo viven aquí en nuestro territorio europeo. Y esos son elementos que no podemos olvidar cuando hacemos un análisis conjunta de política europea de gestión de la inmigración. Bueno, como ves, se están sumando muchos elementos al debate, muy interesantes, muy agudos. Tenemos el momento de la llegada, en este caso, uno de los 3 países donde más inmigrantes arriban a las costas europeas, Italia, estaríamos Grecia, España. El momento en el que los inmigrantes llegan a Europa y cómo las organizaciones tratan de elaborar un discurso fiscalizador de las administraciones, por qué no se cumplen los derechos que están en la Declaración Universal, en las legislaciones de diferentes países, etcétera, etcétera. Y luego está la pata de la administración, ¿no? Por eso está hoy aquí con nosotros Francisco, que nos va a contar esa difícil labor, ¿no? Desde la administración, forma parte en este caso, del partido que está gobernando en España, diputado en el Congreso, de la Comisión de Interior, también forma parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. ¿Cómo se gestiona desde la administración esta realidad y cuáles serían los mensajes de su punto de vista sobre lo que está sucediendo? Sí, pues muchas gracias, Nicolás, y buenas tardes a todos. En principio, creo que primero, antes de todo, debo disculpar la ausencia de la persona que debería estar aquí en esta silla en este momento, que es el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, que estaba llamado a ser el representante, la voz de Ceuta. Yo creo que la voz más autorizada para poder exponer la experiencia, que es lo que vamos a intentar hacer ahora, de la ciudad de Ceuta en esta materia, y que no ha podido estar aquí por razones meteorológicas. Y yo creo que hay que contarlo porque además ayuda a definir un poco también lo que vamos a hablar después de la ciudad de Ceuta. No ha podido estar porque el temporal de levante en el estrecho pues hacía imposible la comunicación por barco, nada más que con un barco 10 no podía llegar. Ha sido esa la razón y es lo primero que me traslada, es disculpar su ausencia. Y lo segundo que debo hacer, y creo que es justo hacerlo, es agradecer al Consejo General de la Abogacía esta oportunidad, esta mesa redonda, que yo creo que quiere decir ese
esa profunda implicación del Consejo en la defensa de los derechos humanos. Yo creo que es una labor en la cual todos debemos implicarnos, todos, instituciones, sociedad civil, y por tanto yo agradezco esta oportunidad. Y también a los componentes de esta mesa. Yo creo que tanto por la profundidad del análisis de los integrantes jurídicos, como Pascual, o las personas que día a día están sobre el terreno pues, ayudando e incorporando su labor, una labor impagable. Yo creo que, desde luego, yo me estoy quedando impresionado de los testimonios que estamos observando esta mañana. Pero, en cualquier caso, yo estoy aquí como representante de la ciudad de Ceuta y, como tal representante, creo que poco o nada podría aportar si se me solicitara un análisis jurídico, legal del fenómeno que estamos abordando en este momento. Otros expertos y otras personas con mayor profundidad pudieran hacerlo. Pero sí que creo que debo aprovechar la oportunidad que se nos da para contar, tú lo has dicho, Nicolás, en tu presentación, esa singular experiencia que es la ciudad de Ceuta en cuanto a cómo observa y cómo transmite a su vez el fenómeno de la inmigración. Yo quisiera comenzar diciendo que Ceuta, yo creo que todos la situamos en el mapa, al menos espero que así sea, que todos sitúen a mi ciudad en el mapa. Quizás no todos la conozcan personalmente o no todos la hayan visitado. Les invito a hacerlo. Yo creo que es una experiencia única desde muchos puntos de vista, no solamente desde el fenómeno migratorio, sino histórica o turísticamente. Debía hacerlo, creo que es mi responsabilidad hacerlo en este momento también. Pero quería decirles que es la única frontera terrestre de la Unión Europea en África. La única frontera terrestre, junto con Melilla. Y quizás todo lo que pueda decir en esta mañana aquí sea aplicable también a la ciudad hermana de Melilla, porque similitudes de las circunstancias de ambas ciudades. Somos la única frontera terrestre de Europa, no ya de España, de la Unión Europea en África. Eso realmente nos define de muchas formas, Y yo creo que es el primer punto de partida a la exposición de lo que vamos a decir. Yo quisiera decir que en primer lugar, el sentimiento mayoritario de la población de Ceuta, creo que de los 86.000 ceutíes que somos, es un sentimiento, en primer lugar, de compasión por el fenómeno migratorio. Lo observamos permanentemente, prácticamente desde el comienzo, antes de que en nuestro país, aquí en España, empezara a sentirse que era el fenómeno migratorio, la presión en frontera, o incluso en las grandes ciudades, la presencia cotidiana ya, como lo es, como un elemento más integrador de la vida de nuestras urbes, de la migración, es donde empezamos a sentirlo, de una forma que yo creo que incluso ni llegábamos a comprender cuál era el alcance de todo esto, allá por los años 90. Por tanto, lo comprendemos con compasión y también con dolor porque observamos las tragedias humanas, las tragedias personales, una a una, individualmente hablando, que supone el fenómeno migratorio, al cual después reducimos seguramente un análisis a base de grandes cifras, grandes números, pero que en el fondo no deberíamos olvidarlo y que quizás Sara lo ha hecho muy bien, es un fenómeno de persona a persona, de familia a familia, y ese es el principal punto de vista que nunca hay que perder. Y además de compasión, además de comprensión, además de dolor hacia el fenómeno, también sentimos un particular rechazo hacia las redes clandestinas que mueven a personas, que trafican con personas, que están, al fin y al cabo, ejerciendo un fenómeno, el nuevo fenómeno de la esclavitud de este siglo, el siglo XXI. Es así, hay que llamarlo así, además con todas las vertientes que tiene ese fenómeno de inmigración clandestina, de redes clandestinas, de mafias que trafican con personas, algunas que después, además, siguen siendo traficadas, explotadas, laboral, sexualmente u otras formas. Y no hay que olvidar tampoco la segunda parte de este gran fenómeno. Nosotros lo observamos diariamente en una ciudad que, por sus reducidas dimensiones, tiende a observar todo lo que pasa en cualquier rincón de la misma. Por tanto, el rechazo más absoluto a ese fenómeno que acompaña, desgraciadamente, al fenómeno de la inmigración en este momento. Y yo quisiera decir, y sin ánimo de presumir, podría hacerlo, pero sin ánimo de ello, nada más que de un ánimo de exposición, que Ceuta ha sido y es una ciudad profundamente humanitaria y profundamente solidaria. Y creo que voy a intentar demostrarlo con algunos datos. Somos una ciudad, ya lo he dicho, 86.000 habitantes, realmente, una ciudad autónoma, pero que no deja de tener las dimensiones, tanto demográficas como geográficas, de un ayuntamiento mediano, y que tenemos una superficie de menos de 18 kilómetros cuadrados. Somos realmente y prácticamente una isla, rodeados por mar hacia el norte y por una frontera con el Reino de Marruecos hacia el sur, y que tenemos en esas reducidas dimensiones un centro de estancia temporal de inmigrantes, un CETI con una capacidad teórica de entre unos 550 personas, pero que realmente ahora mismo creo que tenía una ocupación cercana a los 700 personas. Tenemos además
un centro de estancia de menores extranjeros no acompañados, un fenómeno que también ha salido, se ha mencionado en las intervenciones que me han precedido y que me parece importantísimo y que debemos considerar por la especial gravedad que tiene ese fenómeno. Los menores extranjeros no acompañados es otra categoría de la inmigración, si me permiten, que por cierto cada vez nos asombra más. Quizás sea el momento también de decir, como antes Nicolás mencionaba, algunas noticias de actualidad en los últimos días. Una que a todos nos sorprende es que esas redes de inmigración clandestina estén haciendo usos de la venta o el alquiler de niños para que esa inmigración que se está produciendo ahora mismo pues no resulte de vuelta, sino que al ser una familia, pues sea un núcleo familiar que se acoja de una forma directa, y para eso se recurre incluso al alquiler o a la compra de niños que se hacen pasar por niños biológicos, hijos biológicos de los inmigrantes. Por eso quiero decir que es un fenómeno muy complejo. En Ceuta tenemos ese centro de estancia de menores extranjeros no acompañados que, bueno, pues que tiene más de 100 niños y que permanece siempre a los límites de su ocupación, en un fenómeno que la ciudad de Ceuta pues, aborda con sus propios medios y sus propios recursos. Claro, en estos momentos la situación en la ciudad de Ceuta es realmente mucho mejor de lo que era en otros momentos. Esos años 90, cuando comenzaban ese fenómeno de la inmigración, en lo cual llegamos a mantener dentro de la ciudad a más de 2.800 inmigrantes subsaharianos sin salida. Yo quiero que comprendan esto porque es una parte importante de cómo observamos el fenómeno desde la ciudad. Al ser, como les he dicho antes, una isla de facto, no hay vuelta atrás hacia Marruecos y hacia adelante está el mar, somos realmente pues, un punto de tránsito para todos ellos. Muy pocas personas querrían quedarse en la ciudad porque observan su futuro más allá de lo que para ellos es la frontera de mar que se resulta el estrecho. Es importante considerarlo así. Pero decía que es profundamente solidaria y profundamente humanitaria la labor que hace la ciudad de Ceuta. Verán ustedes, en nuestro hospital, el hospital que tenemos en Ceuta, pues el 30% de los servicios de urgencia o el 30% del servicio de maternidad está dedicada a personas que proceden del país vecino. No la atención sanitaria a los propios locales, que en principio parecería el objetivo primordial, sino que el 30% de esos dos servicios tan importantes, urgencia y maternidades, a personas del país vecino. A veces no se conoce este dato, pero yo creo que es importante destacarlo. O, por cierto, el 20% de los recursos sociales del Ayuntamiento Ciudad Autónoma de Ceuta se dedican a inmigrantes extranjeros, y no a locales o a nacionales. Y lo hacen con sus propios recursos, en un ayuntamiento, una ciudad autónoma que tiene unos recursos también muy limitados. Son datos que demuestran, yo creo, que el compromiso claro y humanitario de la ciudad con la atención a las personas que lo necesitan. Y es una ciudad con problemas muy importantes, es una ciudad cuya tasa de paro supera el 40%. La tasa de paro juvenil supera el 60%. Tenemos 13.000 parados. 13.000 parados en nuestra ciudad. Es decir, no nos sobran los recursos y tenemos muchas necesidades que atender. Y aún así, ni una sola queja, ni una sola tensión, ni un solo conflicto, ni una sola voz más alta que otra que reclame lo que en algunos ámbitos populistas ya se observa por Europa, primero los nuestros y después los demás. Nunca ha sido así desde el comienzo del fenómeno migratorio en la población de Ceuta y también ha sido la población de Melilla. Por tanto, decía que sin ánimo de presumir, pero esa ha sido la realidad. Una ciudad, una población que a día de hoy sigue siendo profundamente solidaria y profundamente humanitaria y comprometida porque comprende el drama personal, el drama individual, decía, de estas personas que se ven forzadas por mera supervivencia a iniciar ese fenómeno desgraciado de esa inmigración. Pero creo que no solamente se nos ha llamado aquí a hablar de la experiencia, sino también pues, reflexionar un poco cuáles son las causas. Algunas hemos oído y cuáles pueden ser las actuaciones o las políticas a abordar. En mi caso, como representante pues, de la Administración, creo que con más razón se nos debe pedir que hagamos esa reflexión. Yo, sin ánimo de ser exhaustivo, pero sí que me parece que hay 4 que son claras las causas que están provocando ese fenómeno global. En primer lugar, las diferencias de renta. Después quizás abordaremos por qué, ¿no? Y qué causas hay para abordar, pero las diferencias de renta son brutales. Entre Mali y España, y Mali es ahora mismo uno de los orígenes de la inmigración en cuanto a número mayor, hay una diferencia de renta de 30 veces la renta, o la esperanza de vida. En Mali hay 52 años, esperanza máxima de vida, aquí estamos en 82 años. ¿Cómo es posible, o cómo podemos pedir que esas poblaciones no tiendan a pues, ir hacia esos destinos que les aseguran una mayor calidad de vida en todos los aspectos que ésta puede desarrollarse? Pero centrándome en mi caso, en la frontera de Ceuta, Ceuta frontera con Marruecos,
la diferencia a nivel de renta entre una parte y otra de esa raya bien visible, esa frontera bien delimitada, es de 12 veces. Es la diferencia de renta entre poblaciones más alta del mundo, ni siquiera en Estados Unidos y México. En la frontera, en nuestra frontera de Ceuta o de Melilla. Quizás es un dato poco conocido, pero ahí está y provoca además pues esta aluvión o este intento de pasar al otro lado. Decía que era la primera razón que me parece fundamental mencionar en cuanto a por qué se produce ese fenómeno. En segundo lugar, la globalización y concretamente la comunicación global. Yo creo que la imagen que se transmite de Occidente, de nuestras sociedades civilizadas del primer mundo, la imagen que se transmite en esos países, los países orígenes de la inmigración, es una imagen falsa. Y a veces de forma voluntariamente falseada, creo, y que se reproducen los sueños y las ilusiones a unas personas que están deseando que alguien le cuente pues, un nuevo proyecto ilusionante para sus vidas. Creo que también esto merecería una reflexión en cuanto a si hay que hacer un esfuerzo de comunicación de la realidad, de nuestras vergüenzas, nuestros fracasos y nuestros errores, de esta sociedad que vivimos, en cuanto a que puede ser que no sea ese paraíso que algunos han visto en la televisión o en los medios de comunicación o el que algunos otros interesadamente, las redes de inmigración, las mafias, quieren venderles. Creo que, además, hablando de redes, creo que hay evidentemente un interés económico en estas redes. Estamos hablando de un tráfico de personas que genera ingentes cantidades de dinero, tanto en origen, en cuanto a lo que ha de pagarse para que comience el tránsito hacia las sociedades del primer mundo, como después la utilización, lo he mencionado antes, de esas personas, o al menos de una parte de esas personas que llegan a territorio europeo y que no encuentran condiciones laborales adecuadas o que deben dedicarse a otras actividades porque realmente deben lo que deben a aquellos que le trajeron hasta aquí. Por tanto, hay un interés económico evidente que hay que luchar. Creo que es fundamental poder luchar. Y en último lugar, yo creo que hay una razón pues, profundamente humana, que es el deseo de cualquier persona de progresar y el deseo de cualquier persona de garantizarse un futuro a sí mismo y un futuro a su familia, que quizás no encuentra en sus países de origen, y es por esto por lo que lo busca allá donde sea. Claro, ante todo esto, ante estas razones que creo que son incontestables, en el sentido que son hechos, habrá otros, pero esos al menos existen y están ahí. Ante esto habría que buscar pues, respuestas, ¿no? ¿Y cuáles son las respuestas? Yo creo que, en primer lugar, mi reflexión es que la respuesta debe ser pegada a la realidad, pegada al terreno. Aquí decía antes que había personas que trabajaban pegadas al terreno en el día a día. Creo que cualquier propuesta que no sea realista, que sea una propuesta, sin lugar a dudas, de muy buena fe, sin lugar a duda tremendamente altruista, sin lugar a duda transformadora de la realidad global que nos rodea, pero que no se ciña a la realidad de ahora, al corto plazo, al problema que tenemos in situ, no respondería realmente a las necesidades que tenemos. Y eso no significa, además, que la respuesta que debamos dar sea una respuesta local. Antes lo comentaba con Pascual, que seguramente podrá ilustrarnos mucho mejor en este tema. Creo que la respuesta no es local, y cuando digo local estoy pensando en ámbito nacional. No es así, el fenómeno no es nacional, no es entre estados, es un fenómeno global. Es un fenómeno que hay que abordar, por tanto, de esa perspectiva. Y creo que la primera labor de cualquier gobierno de los países que están sufriendo, que son origen, destino o tránsito, es abordarlo de esta forma. Y más concretamente, de los que somos destino o somos tránsito, España es ambas cosas, es abordarlo de forma global y en primer lugar con nuestros socios. Creo que debemos conseguir implicar aún más a la Unión Europea en estas políticas. Y debemos hacerlo porque no podemos solo, en primer lugar, porque necesitamos compañía, calor, medios y recursos, y porque debemos hacer comprender a nuestros socios del norte que la frontera sur es frontera de todos. No puede ser que seamos la puerta de entrada y que nadie se preocupe de esa puerta de entrada porque vive en el comedor o en el salón que está mucho más allá. Ceuta tiene ese papel con respecto a España. Somos puerta de entrada a España, por eso además solicitamos, reclamamos, exigimos siempre desde Ceuta y desde Melilla al Gobierno de la Nación, gobierno el que sea, que proporcione los recursos materiales, humanos, necesarios para que desde allí también podamos abordar ese fenómeno migratorio que tiene una repercusión clara en nuestra sociedad, en nuestra economía, en nuestro día a día. Eso mismo creemos que debemos repetir desde el ámbito nacional hacia el ámbito europeo, porque son políticas europeas las que están llamadas a intentar paliar al menos esta situación e intentar encontrar soluciones globales. Decía que no es posible abordar este tema desde la utopía. No, creo. Y creo que evidentemente
la inmigración tiene un componente de desigualdad y de un mundo tremendamente injusto. Un mundo en el que la riqueza no se distribuye de forma igual y en el que realmente los destinos de las personas están muy ligados a aquel lugar donde han nacido sus posibilidades de desarrollo. Sin lugar a duda debemos abordar esto. ¿Y cómo debemos abordarlo? Pues yo creo que desde, en primer lugar, la cooperación interestatal al desarrollo o el apoyo multinacional a aquellos países que son orígenes de la inmigración. Eso creo que no hay nadie que lo discuta, pero además intensamente, además creyendo en ello y además con procedimientos que pues, garanticen el buen fin de los fondos que se dedican a este tipo de recursos. Creo que se han dado pasos adelante importantísimos. Pero también debemos controlar las fronteras. Algunos de los intervinientes anteriores quizás esté en desacuerdo con esto, pero yo creo que es la obligación de cualquier Estado y la primera obligación de cualquier gobierno que se respete la ley, que la legalidad se cumpla. Es aquello que nos define como Estado de Derecho, es aquello que da carácter y lo que imprime valor a nuestra democracia, que las leyes se cumplan. Las fronteras no pueden ser permeables, en primer lugar porque lo dice la ley y en segundo lugar porque unas fronteras permeables lo único que harían es alentar, impulsar, motivar y promocionar aún más el fenómeno migratorio que debe abordarse en origen, pero que sin duda alguna debe tener también un abordaje desde las políticas de cumplimiento de la legalidad y por tanto del control de fronteras. La Unión Europea lo hace, sí, debo ir terminando, ¿verdad? Sí, la Unión Europea lo hace y lo hace con los Estados mediante esos sistemas que ha ido pues, poniendo en marcha y que yo creo que son tremendamente positivos en cuanto a los resultados. Un dato, 2006, 38.000 personas entraron de forma ilegal, no por cauces legales, de forma ilegal en España. Pues el último año hemos reducido un 90% esa cantidad. ¿Eso mitiga el dolor, el sufrimiento del fenómeno en origen? Seguramente no, pero la primera obligación había que cumplirla, que es que la inmigración esté sujeta a cauces legales, porque es lo único que garantiza de lo que estamos hablando aquí, que los derechos humanos puedan cumplirse porque los aplica el Estado de Derecho. Creo que es un tema que deberíamos abordar, y termino ya, de una forma más profunda y estoy seguro que Pascual lo va a hacer. Gracias, Francisco. Bueno, Pascual, ahora llega el papel, la visión, digamos, de tu experiencia, ¿no? Llevas muchos años en la Subcomisión de Extranjería y nos querías hablar del título un poco de tu ponencia, es el siglo de las luces, siglo de los muros, la visión jurídica del problema, lo que se ha hecho desde la abogacía. ¿Qué soluciones jurídicas hay a todo este escenario? Bueno, no me quiero extender en los preámbulos, pero sí, en principio, agradecer la presencia de los representantes, en este caso de Italia, y del representante de la ciudad de Ceuta y del Congreso, que nos han dado una visión, yo creo, a pie de calle, de la problemática o de los problemas que surgen en la frontera sur de Europa, ¿no? En la anterior mesa redonda he escuchado a Adela Cortina, que hablaba de que deberíamos también fomentar, presumir de aquellas cosas que se hacen bien, ¿no? Y yo creo que en este caso debemos hacerlo y debemos también pues, felicitarnos por lo bien que se están haciendo las cosas en algunos sitios, ¿no? Y en este sentido también, autofelicitarnos como abogacía española porque creo que desde hace bastantes años pues, hemos dedicado grandes esfuerzos precisamente a la defensa de los derechos de las personas migrantes y de lo que voy a tratar también de referirme, de un derecho que quizá en estos momentos está anulado, está olvidado, un derecho a migrar, que yo creo que es una base fundamental en el debate, una base fundamental quizá pues contraviniendo un poco la intervención de mi anterior compañero de mesa, de una utopía realista que creo que voy a tratar de diseñar y que voy a tratar de dar algunas pinceladas reflexivas acerca de este derecho y de algo que yo considero que no es ni más ni menos que no recuperar un derecho humano que existió en la historia de la humanidad, en la historia del derecho y que por lo tanto lo que debemos hacer es recuperarlo, debemos reconquistarlo, no tanto rehacer o hacer un derecho nuevo humano, sino reconquistar algo que se perdió en la historia de la humanidad en un momento determinado, ¿no? Dicho esto, claro, mi intervención, tal como se me señalaba, pues es ciertamente dificultosa, ¿no? Dar soluciones jurídicas nada menos que al problema o al fenómeno de las migraciones, ¿no? Ciertamente, pues es una tarea ardua, complicada, a la que nos hemos dedicado desde hace ya algún tiempo y, desde luego, no hemos dado con fórmulas mágicas que puedan solucionar la cuestión, ¿no? Sin embargo, espero poder dar algunas notas reflexivas que nos sirvan después, a continuación, para, en el debate, seguramente ayudarnos a buscar algunas fórmulas, algunas soluciones, algunas propuestas de solución
o algunas propuestas de actuación, mejor dicho, en la gestión de la problemática de las migraciones internacionales. En primer lugar, creo que el dilema que nos hemos planteado, cerramos las puertas de Europa, las abrimos. Creo que desde un punto de vista jurídico es un debate que desde luego está abocado, pues yo diría, es inútil, ¿no? Desde un punto de vista jurídico, la potestad actualmente de los Estados de determinar quién entra y quién sale del territorio de un Estado, pues es una potestad discrecional, incluso en algunos ámbitos podremos llegar a su conveniencia incluso, ¿no? Que chocaría seguramente con la regulación que históricamente ha tenido esas potestades estatales o esas potestades de los Estados para regular la entrada de extranjeros en sus territorios. Pero desde un punto de vista jurídico difícilmente encontramos límites internacionales, diríamos, en los tratados internacionales o en las convenciones de derechos humanos a esa potestad estatal, ¿no? Por lo tanto, desde un punto de vista jurídico es difícil el entrar o desarrollar o dar solución a ese dilema, ¿no? Desde un punto de vista político, de la realidad sí que podemos darlo, ¿no? Y en ese sentido sí que podemos señalar que las políticas de puertas cerradas no han frenado los flujos migratorios, sino que han fabricado es un incremento mayor de inmigración irregular. Eso es lo que ha provocado las políticas de puertas cerradas. Políticas de puertas abiertas las ha habido, y esta es una reflexión que me gustaría realizar, y la estamos practicando dentro de la Unión Europea. En la Unión Europea tenemos una libertad de circulación y de establecimiento, unas políticas de puertas abiertas intra-Unión Europea que no ha provocado unos flujos masivos de población entre las poblaciones o los países pobres y los países ricos de Europa, sino ha sido todo lo contrario. Aquellos miedos a la invasión que algunos países centroeuropeos o Inglaterra tenían con la entrada de España, de Portugal, de Grecia en la Unión Europea, pues no se provocó una salida masiva de trabajadores o de personas españolas hacia Alemania, hacia Francia, hacia Suiza, sino que fue todo lo contrario. Hubo un retorno, hubo un repliegue. Pero es que lo mismo pasó con la siguiente entrada de países como Polonia, como de Hungría, de los países del este, y la última que hemos tenido de Rumanía y Bulgaria, que tampoco ha generado unos movimientos de personas excesivos. Tal es así que la propia Comisión Europea hace llamamientos para que la movilidad intra-Unión Europea sea mucho mayor, porque en estos momentos podemos estar hablando de un 2%, 2,5% de movilidad intra-Unión Europea. Es decir, que el ejercicio del derecho migratorio, del jus migrandi, dentro de la Unión Europea no ha provocado unos desfases que en algún momento podemos imaginar o que se nos pueden representar, ¿no? Creo que eso es una noción importante a tener en cuenta. Otra es, y creo que se ha sido señalada ya por la mesa redonda, que los problemas globales deben tener soluciones globales. No podemos buscar soluciones locales a problemas globales. Las migraciones internacionales en un mundo fuertemente globalizado solamente pueden encontrar soluciones en un contexto internacional, en un contexto global. Esto es obvio y los Estados, así la sociedad internacional, así lo ha aceptado de buen grado en otras materias como, por ejemplo, era un jus que siempre estuvo unido al jus migrandi, que era el jus comerci. El jus de comercio, la libre circulación de capitales, libre circulación de mercancías. A nadie se le ocurre en estos momentos que esté una regulación estatal, incluso de espacios pequeños geográficos, ¿no? No solamente eso, sino que los Estados acatan, aceptan esa regulación internacional, incluso sometiéndose al gobierno de una Organización Mundial del Comercio, que entre otras funciones tiene el que se desarrolle más libremente esa situación, ¿no? Dicho esto, y me he referido al principio, porque normalmente cuando se habla del jus migrandi, el derecho a migrar, el derecho no solamente a emigrar, sino el derecho a no emigrar, el derecho a establecerse pacíficamente en un territorio, el derecho a retornar, es decir, que tiene un componente bastante superior, y por otra parte siempre comprobaremos y siempre tendremos en consideración ese jus migrandi dentro de unos límites. Lógicamente todos los derechos no son derechos absolutos y los derechos tienen unos límites también. Lo que sí que me gustaría que de esta reunión sacáramos, y en la discusión posteriormente podríamos ampliar, es la siguiente conclusión o reflexión, ¿no? Durante al menos 4 siglos, desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XX, el derecho a emigrar, el jus migrandi,
fue considerado como un derecho de la humanidad, un jus humanitatis. Como tal se ejerció. Incluso algunos estados, entre otros España, en su Constitución de 1868 y en el 76, reconoce el jus migrandi. Es decir, que vino a plasmar ese derecho de humanidad conectado con el derecho de gentes, pero derecho de la humanidad, y lo vino incluso a recoger en ordenamientos jurídicos, no solo España, sino también otros ordenamientos europeos y mundiales, ¿no? Incluso en el año 1924 y 1929, la Sociedad de Naciones intentó codificar el jus migrandi. Fracasa en sus reuniones de Roma y de París, fracasa finalmente, estábamos ya inmersos en la Primera Guerra Mundial, el crack del 29, en fin, se empezaba precisamente a esa consolidación de esas tendencias, de esos estados nacionales, que lo que vendría es a negar ese jus migrandi que durante 4 siglos la humanidad reconoció como un derecho de todas las personas. Con sus límites se establecieron. No es momento para dar lectura a un texto que para mí ha sido paradigmático y es un texto escrito en el año 1898 por Concepción Arenal, próxima a nosotros. Se denomina Ensayo sobre el derecho de gentes, capítulo 3. Capítulo 3, precisamente, lo que viene es a reflejar y viene a reseñar lo que significa y supone el jus migrandi, que se reconoce en la doctrina jurídica española, incluso posterior, porque en la doctrina internacional público posterior incluso, hasta el año 1930 y tantos, 1940, se reconoce todavía como un derecho de la humanidad. ¿Qué ocurrió para que en el momento de la codificación, entre comillas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ese jus migrandi que hasta entonces había pertenecido al patrimonio de la humanidad, no fuera recogido como debió haber sido recogido en esa Declaración Universal de Derechos Humanos? Este es un interrogante que dejo como reflexión al respecto, ¿no? La realidad lo que sí que ha hecho es que esa negación ha llegado hasta construir un siglo XXI que en algún momento he llegado a denominar, que quizá en el futuro se llegue a denominar el siglo de los muros fronterizos. La negación del derecho a migrar, del jus migrandi, ha sido tal que en estos momentos, en la actualidad, el planeta, podemos decir que se está amurallando. Ya no simplemente que esté creyendo fronteras, fronteras siempre han existido, esas fronteras, ¿no? Fronteras para delimitar, fronteras para demarcar territorios, ¿no? No se trata de eso, se trata de crear muros fronterizos que normalmente y bajo el pretexto de la seguridad, que tampoco se alcanza, véase lo que ocurrió con las Torres Gemelas o véase lo que ocurrió en Madrid hace unos años, no se alcanza esa seguridad, o Israel tampoco se alcanza, se construyen muros fronterizos de las más diversas materias tecnológicas, no voy a entrar en ellos, pero sí decir, y Migrant Europe lo tiene cuantificado, de que en estos momentos en el planeta ningún continente, excepto Oceanía, se abstiene de la creación de muros fronterizos. 20.000 kilómetros de murallas hemos construido en la actualidad que separan unos países de otros y que su finalidad primordial es evitar la libre circulación de personas, ese jus migrandi que durante 4 siglos tuvimos la humanidad como patrimonio de nuestros derechos, ¿no? Reflexión que nos llevaría a ver qué conclusiones deberíamos adoptar al respecto, ¿no? Yo creo que, desde luego, no pasarían por levantar todos los muros inmediatamente, pero sí al menos que la tendencia no sea una fiebre constructora, que es lo que parece que está ocurriendo. Hay una fiebre constructora por todas partes, y no solamente a construir unas murallas cualquiera, sino unas murallas además tecnológicamente muy sofisticadas, gastando ingentes cantidades de dinero para construir estos muros, ¿no? Muros que no solamente nos atañen a nosotros, Ceuta y Melilla, yo creo que son los más pequeños muros de los que existen en estos momentos. Se están fabricando en Grecia frente a Turquía, Bulgaria frente a Turquía, pero es que tenemos un muro en el Sáhara impresionante, pero es que tenemos hasta 4 muros en Israel. Sudáfrica está levantando muros, Botswana está levantando muros, Emiratos Árabes está levantando muros, Asia es un continente amurallado, Estados Unidos quiere electrificar toda su frontera con México, que son 3.000 kilómetros. Es decir, aquellos limes del Imperio Romano se quedarían en juego de niños si lo comparamos con la actual realidad, ¿no? Más aún, a veces cuando reflexiono sobre esto, siempre voy a la antigüedad, lo que era el muro, la muralla china, lo que es el Imperio Romano, cuando se establecieron los limes, ¿no? Los limes romanos, ¿no? Las ciudades medievales construyen muros,
Las ciudades tienen seguramente otro sentido, ¿no? Pero las ciudades medievales en un momento determinado, y por unas razones que quizá todos conocemos, ¿no? Pues la llegada de la pólvora y por lo tanto las murallas se hacen inútiles, se hacen inservibles. Pero es que incluso el propio desarrollo de las ciudades medievales hace que esas murallas, esos muros, sean ineficaces, sean inservibles, no sirven para el desarrollo en ese momento del estadio de la sociedad medieval, ¿no? Creo que está ocurriendo lo mismo, o que nos va a ocurrir lo mismo a nosotros. Una sociedad globalizada, una sociedad intercomunicada, no puede amurallarse. Y esta ya no con muros mentales, sino con muros físicos, con muros tal y como lo estamos provocando o lo estamos produciendo. Y finalmente, al hilo de la intervención reflexiva primera, de que los problemas globales hay que, lógicamente, tratarlos con soluciones globales, ha habido una intervención que me ha parecido también paradigmática, ejemplar, en este sentido, cuando está hablando es que Ceuta, es que Melilla son fronteras, no son fronteras de España, son fronteras de la Unión Europea. Bueno, debemos dar ese paso. ¿Por qué? Porque jurídicamente la Unión Europea no tiene fronteras. Y este es uno de los graves, seguramente, problemas con los que nos enfrentamos también. Tenemos que asumir que la Unión Europea es otra cosa, es otro espacio distinto. Tiene fronteras. Los Estados deben también hacer cesión de esa soberanía si es que reclamamos. Italia vimos hace poco que en Lampedusa también se reclamaban. Es que Lampedusa no es una frontera italiana, es una frontera de la Unión. Pues demos el paso, demos los pasos y caminemos precisamente a la elaboración de unas políticas más homogéneas, más coherentes de la Unión Europea, asumiendo que se trata de una entidad política seguramente diferente, distinta, donde tendremos que aportar también soluciones al respecto, ¿no? Bueno, estamos hablando de cifras, ¿no? De migrantes. Yo quiero que le pongan rostro a esta realidad. Muchos de ustedes lo tienen porque tienen relación diaria con los migrantes y con sus derechos. Pero aquí en primera fila tenemos a Amidou, que le vamos a acercar el micrófono. Amidou, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Amidou tiene 20 años, es de Mali, llegó siendo un niño a la isla de Tenerife, en Cayuco, cuando tenía unos 15 años, ¿no? Eras menor de edad, uno de los famosos MENA, de los menores extranjeros no acompañados, al que hacía referencia Paco, y nos va a contar un poco su historia para que pongamos rostro a lo que sucede en España, ¿no? Porque hay mucho discurso, cada una de las intervenciones nos ha hecho reflexionar y luego hay una realidad. Amidou, ¿cómo fue tus primeros años cuando llegaste? Pasas por un centro de internamiento en Tenerife, luego Fuerteventura, llegas a Madrid como menor de edad, la Comunidad de Madrid te da papeles en ese momento. A ver, cuando yo llegué en España, en Tenerife fue en el finales de 2008. Estuve en Tenerife en un centro de, no sé cómo se llama, una especie, lo llamaría como una cárcel. Estuve ahí unos 6 días y luego me trasladaron en Fuerteventura. Y nos dijeron que estamos en una espera de 40 días que te pueden acceder a la entrada en España o devolverte en tu país de origen. Entonces, en 30 días a mí y otros nos trajeron en Madrid. Yo vine como menor de edad. Y en esos 40, perdón, al llegar aquí en Madrid entré en el centro de los menores y al traer el pasaporte, unos meses después nos echaron a la calle. No solo a mí, a muchos más. Y nos echaron a la calle que hemos falsificado documentos, no sé qué. Y nos pidieron nuestra partida de nacimientos. Y le trajeron de nuestros países los originales. Porque salir del Mali con menor edad no te pueden dar la carta de identidad de ahí ni el pasaporte, si no estás acompañado. Entonces yo salí con una tarjeta, le llamamos carnet escolar, no sé cómo se llama en español. Una tarjeta que te dan cuando estudias. Eso solo lo tenía yo. Entonces, no tenía pasaporte, ni cartante, ni nada de esto. Al traer mi partida de nacimiento en España, luego reconocieron que mi pasaporte es auténtico, que entré como con menor edad y no sé qué. Y es que no entendía nada. Me han quitado mi pasaporte de un estado que es falso. Y traigo mi partida de nacimiento. Y me dicen que es auténtico. Entonces, yo habría preferido que me dijeran, tú no podemos encargarnos de tú y tus problemas, en lugar de decir que ese es un documento falso.
nosotros no somos delincuentes. Es que salimos de nuestro país porque es que lo que vivimos ahí es todavía peor de lo que esperamos aquí. Y me dicen que es un documento falso, es de un Estado, es legal. Hamidou, te voy a pedir que te levantes, porque además de escucharte quiero que te vean. Vale. Si quieres dar la vuelta y mirar un poco al público, o te subes aquí con nosotros, lo que prefieras, pero No, quería pero- que te vieran también y que te pusieran cara. Estabas contando esta problemática, tú me contabas, ¿no?, que lo más que te ha dolido es primero que te acusen de traer un pasaporte falso, Sí. que te echaran a la calle siendo menor de edad en la Comunidad de Madrid porque no confiaban en tu pasaporte, te acusaban de tener un pasaporte falso. A ti has tenido la suerte de que hay una fundación, Raíces, que se ocupa de la atención a los migrantes en situación de desamparo, que te han asesorado jurídicamente, socialmente, etcétera, etcétera. Sí. Pero hay mucha gente, muchos amigos tuyos que se quedaron en esta situación, que de repente en la Comunidad de Madrid te dicen te tienes que ir del centro, ¿no? Cuando me echaron del centro de las menores, estando en la calle, es que no tenía dónde ir. Estando en la calle conocí a un chico de Mali que me habló de la Fundación Raíces. Es que yo ya no tenía ni esperanza, estaba buscando la forma de volver a mi casa, a Mali, pero no sabía cómo. Entonces, este chico me habló de la Fundación Raíces. Me fui con él, se le expliqué mis problemas y desde ahí me ayudaron a alojamientos, a la de comida, hasta conseguir los papeles. En estos estuve 4 años sin papeles porque le tengo hace unos 4 o 6 meses. En los años que no tenía papeles tuve también muchos problemas con la policía. Me detenieron un día llamándome que soy un inmigrante ilegal porque era algo que no entendía. Me dijeron en Fuerteventura que estoy en una espera de 40 días que pueden devolverme o accederme a la entrada. Al entrar en España eso me hace ilegal o ser de Mali o de África me hace ilegal. Eso era algo que no llegué a entenderlo. Es que tú me dices que en tal día te traeré aquí, o sea, el Estado de España me dará el permiso de entrar en España. Y llego aquí en Madrid, soy ilegal. No sé ni quién soy. Mi nombre desaparece ser un inmigrante ilegal. Y lo que más me fastidió fue lo del pasaporte del Mali. Y ya para terminar, pues, podríamos hablar contigo mucho porque tienes una historia tremenda. ¿Cuántas veces te ha parado la policía por tu color de piel en España? Me dieron orden de expulsión 3 veces, pero pararme no sé ni cuánto. Muchas veces. La primera fue... Estuve discutiendo con la policía durante muchos tiempos y me metieron en el calabozo y me encerraron ahí sin manta, no sé qué. Hacía un frío que no ves. Y era porque yo no entendía la parte de quién soy, por qué me llaman ilegal, por qué no tengo permiso de residencia. Yo he venido de Mali a España, eso sí, eso era cosa mía. Pero de Canarias hasta aquí son de ellos que me han traído aquí. No sé, no entiendo por qué no tengo el permiso. Yo no la puedo conseguir solo, me han traído aquí. O sea, que me expliquen cómo conseguirla. Es decir, es de una barrera a otra. Si me hubieran dicho salir de Canarias hasta aquí en Madrid, tendrá que pasar por esto, por esto, por esto. Vale, si hubiera venido sabiendo esto, sería cosa mía. Pero no me han dicho esto. Te traen y te enfrentas a otro problema. A lo mejor habría vuelto por no enfrentarme a todos esos rollos. No hemos matado a nadie para venir aquí. Todos sabemos que en África hay pobreza, sí. Es difícil de vivir viendo la gente tal como viven. Es difícil. Bueno, ¿y cómo te imaginas el primer encuentro que vas a tener con tu familia dentro de muy pocos días? ¿Vas a ir por primera vez a Mali? Sí. ¿Cómo va a ser eso? A ver. No, es que no sé ni cómo puede ser esto, porque podría estar muerto en el mar, quizá. Porque allí hay muchos muertos. Nadie lo sabe, nosotros lo hemos vivido. Es que son una cantidad, es como la cantidad de inmigrantes que salen de África hacia aquí. Es como si lo dividieran en 3. Una parte entra, otro se muere, otro lo devuelve. Es que son 3 partes igualadas. La he vivido, sé cuánto se muere o cuánto sale vivo, o cuánto vuelve. Entonces, el encuentro con mi familia es como, no sé, es que no pude describirlo. Porque a lo mejor estarían imaginando, antes que le llamase, que estaría muerto.
porque ellos ni yo no sabemos cómo venir. Pero si al llegar ahí ves que es que ya no hay vuelta atrás. Tú no puedes luchar contra todo lo que está ahí, pero habría preferido volver desde el día que me encontré en el mar. Pero no podía, no había otra forma. Hay que seguir para adelante. Pero al estar aquí, igual me alegro de haberlo conseguido, porque he conocido gente que se preocupan de la gente como yo, que nos ayuda. Y eso es, para mí es interesante, es muy importante. Muchas gracias, amigo. Bueno, vamos un poco apretados de tiempo. A mí me encantaría hacer muchas preguntas, soy periodista y tengo ese pecado. Pero vamos a dar paso, si les parece, a la sala para hacer una ronda rápida de preguntas. Sí les pido brevedad, que hagan la pregunta, que no hagan intervenciones muy largas y luego ya retomaremos el debate en la mesa. Lo único, por resumir, Amidou, resume en un solo perfil una serie de problemáticas increíbles. La llegada, la identificación como menores extranjeros no acompañados, la duda por sistema que se tiene del pasaporte, de la documentación de los menores, las dificultades de las comunidades autónomas, no solo en Madrid, pasa en otros lados, que muchas veces por poner en duda la edad, ya saben ustedes muchísimo sobre los problemas de identificación de la edad, determinación de la edad, de esto he hablado muchísimo, he denunciado mucho la Fundación Raíces, el Defensor del Pueblo, etcétera, etcétera. Una vez que consiguen quedarse en España, tener documentación, se les para en las calles, en lo que unos llaman identificaciones rutinarias, en lo que otros llaman redadas racistas. En cualquier caso, Naciones Unidas, no lo digo yo, ha llamado la atención a España reiteradamente en su informe anual en el Comité de Derechos Humanos por estas redadas, por perfiles raciales que se hacen en España. En definitiva, hay una problemática amplísima en el perfil de Amidou. Una rápida ronda de preguntas, porque además, por ejemplo, Francisco se tiene que volver al Congreso, así que van levantando la mano y vamos dándole paso. Bueno, sí. Buenas noches, buenas tardes, perdón. Que agradezco la intervención, que me concedan la palabra. Quería solo ser muy rápido. Estoy plenamente de acuerdo con la intervención del señor Agüelo, con todos los matices que ha dado. Y discrepo un poco de lo que ha dicho el representante de la ciudad autónoma de Ceuta, porque creo que es muy importante también tener en cuenta lo que las intervenciones de las representantes que han venido de Italia han dicho. Usted ha nombrado que ha habido 38.000 inmigrantes, había en no sé qué año exactamente, y que se ha reducido muchísimo, pero yo querría recordar que de esos 38.000 inmigrantes que ha habido, muchos de ellos, como bien han expuesto ahí, son personas que vienen de países donde se encuentran perseguidos en muy malas condiciones y que naturalmente tienen un derecho de paso. Entonces, eso creo que no lo ha matizado, me parece muy importante decirlo. Y claro está, había otra posibilidad de hacer algo y es poner todavía más cuchillas para que no puedan entrar. Se ha dado de puntillas esas limitaciones, pero me parece que es una agresión al derecho que muy bien ha puesto el señor Agüelo de circulación de toda la humanidad. Muchas gracias. Bueno, sobre esto yo le pregunto más directamente al diputado y a lo que tenemos aquí, el Partido Popular, el partido que gobierna, hasta la Comisión de Interior. ¿De verdad se plantea el Gobierno la retirada de las cuchillas? Yo creo que tanto el presidente del Gobierno como el ministro del Interior han reconocido que si se les plantea un método alternativo que cumpla las debidas obligaciones de este Gobierno, de cualquier Gobierno, en cuanto a la necesidad de que el control de fronteras se produzca y que, por tanto, la frontera esté impermeabilizada en el sentido de que no se produzcan pasos ilegales, yo creo que sería pues, muy de agrado de este Gobierno y de cualquier Gobierno pues, que esos métodos disuasorios y pasivos de cierre de fronteras se sustituyeran por otros. Hay que recordar que no ha sido este Gobierno el que ha instalado esos dispositivos, los instaló el Gobierno anterior. En cualquier caso, da igual, lo he dicho antes, creo que la primera responsabilidad de cualquier Gobierno es el cumplimiento de la ley. Y dentro de las normas legales de este país está en que las fronteras tengan un control legal, que no sean permeables al paso por cauces no legales. Son métodos que yo creo que a nadie agradan, pero que en cualquier caso son siempre disuasorios y pasivos. Cuando se habla de pasividad, perdone que le insista en la pregunta,
no entiendo el concepto del gobierno, ¿no? Es decir, en su ciudad autónoma en 2009 murió el último inmigrante desangrado porque se quedó enganchado en las concertinas, en las cuchillas de la valla. En Ceuta no se han quitado nunca, como usted dice, se puso en el gobierno anterior y nunca se han quitado esas cuchillas, nunca. Eso no se habla tanto en los medios de comunicación. En Melilla, en el perímetro exterior, en la parte baja y en la parte media, jamás se han quitado las cuchillas. Cuando se habla de pasivo o de buscar alternativas, ¿es que hay alguna duda realmente en el ministro del Interior o en el presidente del gobierno o en usted de que esos elementos son agresivos y provocan dolor, sufrimiento? Yo creo que lo que hay dudas es que existan otros métodos que puedan resultar igual de eficaces en cuanto a la disuasión necesaria. Pero es que no es eficaz, porque realmente sigue saltando, ¿no? Pero no, yo creo que realmente, si observamos, y aquí hay representantes de un país donde se está produciendo realmente la mayor intensidad del flujo migratorio por vías no legales en este momento, desgraciadamente con episodios tan trágicos por el número de personas que a todos nos da alta realidad como el de Lampedusa últimamente. Quizá debamos pensar por qué esa gran disminución de personas en cuanto a la entrada de forma ilegal en España en los últimos años, quizás porque los métodos que se han venido utilizando, todos ellos, y no este último, desgraciadamente, sino todos ellos, Frontex, el SIBE, los acuerdos con países terceros, los acuerdos con los países de tránsito, ha hecho pues que prácticamente no tengamos noticias de entrada de inmigrantes ilegales en las Islas Canarias, o que los intentos de salto de la valla sean nada más que en Melilla y no en Ceuta, que los intentos no son de salto de la valla, sino de superar el perímetro por los lados de la frontera. Quiero decir que los medios técnicos empleados realmente a veces no son decisiones políticas, sino aconsejados, por otra parte, por los técnicos en la materia. Yo creo, y no me gustaría irme de aquí sin responder a todas las personas que han venido hablando, yo lo que sí estoy absolutamente de acuerdo básicamente con la intervención de este señor, no conozco su nombre, perdóneme, pero que en cuanto a que esas personas, las 38.000 del año 2006, como todas las que se hayan venido pues, llegando a nuestro país a partir de ese momento, lo que están es pues, cargadas de derechos, derechos humanos y los derechos civiles que les corresponden y que son de aplicación. Y que es otra de las partes que tampoco ha salido en esta intervención, pero que también es destacable. La obligación de los Estados, la obligación de los gobiernos a que aquellas personas que acceden a territorio nacional por vías legales o ilegales, pues tienen una serie de derechos que están reconocidos por la ley y que se apliquen. Para bien de ellos y para bien yo creo que de los nacionales del país en cuanto al cumplimiento de la ley. Bueno, aquí en la mesa se han pedido la palabra a Pascual, primero luego Sara. Sí, bueno, un poco por no discrepar, pero quizá apostillar alguna cuestión al tema de las vallas, en este caso de Ceuta y Melilla, ¿no? Probablemente y de forma inmediata puedan tener algún efecto disuasorio, pudiera ser, ¿no? La experiencia que nos dan los amurallamientos, en general en otras fronteras, pues son que se encuentran otros caminos para evitarlas, o bien sean mediante túneles o mediante otro tipo de sistemas. Y entonces lo que suele ocurrir es que estas murallas cada vez se van volviendo, yo a veces las califico, que cobran vida propia, ¿no? La muralla al final se convierte en un elemento agresivo frente a las personas, porque es la única manera de tratar de disuadir o de evitar que se puedan saltar esas barreras, ¿no? Lo único que también habría que indicar que este tipo de amurallamientos pues no son ineficaces, porque lo único que hacen es desviar. Es decir, que en el caso concreto es posible que a Ceuta y Melilla pues lo desvíen, pero no lo desvían a Canarias, lo desvían a Lampedusa. Si en Lampedusa lo colocamos, lo desviaremos hacia Estambul, hacia Bulgaria, hacia Grecia, hacia Ucrania, en fin, lo único que vamos a conseguir con ello es, pues lógicamente, desviar el flujo, ¿no? Lo que también hay que tener en cuenta, y esto hemos tenido experiencias también en España, en Aragón en concreto, de donde vengo, lo tuvimos en Biescas, ¿no? Y es que al final la riada llega y la riada se lleva por delante el muro, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y cuando he hablado de la Edad Media y cómo esos muros se hicieron ineficaces para el desarrollo de esa sociedad medieval, debo decir que en estos momentos seguramente el amurallamiento también es inútil y que en un momento determinado va contra también el desarrollo en estos momentos de la sociedad internacional, de esa globalización o mundialización que todos aspiramos también de las personas, no solo de las mercancías, ¿no? Sara. Bueno, era más o menos el mismo discurso, pero de analizar, yo estoy de acuerdo diciendo, hablamos de frontera europea, pero también hablamos de eficacia de frontera europea, entonces parar la llegada, entonces una eficacia en alguna manera española no significa una eficacia europea, entonces si
queremos de verdad tomar en cuenta un discurso europeo, tenemos que hablar de eficacia europea. Y para retomar completamente el discurso, que el análisis un poco final de mi intervención, yo he encontrado en el norte de Níger, en el medio del desierto, senegaleses que habían intentado en el pasado la ruta de Canarias, habían sido devueltos y ahora empezaban otra vez por el norte de Níger. Esa no eficacia. Esto es encontrar personas con situaciones completamente trágicas, que han sido devueltos y no consiguen salir de esta situación de bloqueo y siguen intentando otra ruta más larga, más peligrosa, como decía antes. Entonces, para mí no es eficacia encontrar algunos senegaleses que se han obligado a cruzar toda África y a subir desde Níger hacia Libia, intentando de llegar a Lampedusa para volver a España otra vez y muchas veces a ver sus familiares que han dejado aquí. Yo quería solo añadir una cosa respondiendo a mi colega, es que la verdad este año han llegado a Lampedusa 38.800 personas, como ya dije, sobre todo de Siria, Eritrea y Somalia también. Pero lo que es importante decir es que los medios de comunicación no dicen, es que la gran mayoría de los migrantes irregulares entran de forma regular y son los overstayers, entran de forma regular como turista y se quedan. Entonces, las personas que llegan de barco a las costas italianas no son aquella invasión que se piensa muchas veces. Eso es muy importante, porque yo creo que, como ya dijo nuestro presidente, estas son personas realmente, la gran mayoría, que huye de persecuciones, de guerra, de conflictos, para las cuales se tendría que hacer corredores humanitarios, para las cuales se podría pensar potenciar, por ejemplo, el papel de las varias Cruz Rojas nacionales en los países de origen, tránsito y destino, para que ellos tengan las informaciones, para que ellos sepan de los riesgos que corren, sin hacer que, o sea, el migrante tiene que decidir, o sea, pero es importante darle la información. Pero es muy importante el papel que los medios de comunicación juegan, ¿no? Porque estas personas que llegan a Lampedusa, a Sicilia, ellos son una pequeña parte y la mayoría son personas que solicitan asilo, ¿vale? Eso creo que es importante, ¿no? Decirlo también. Es un dato fundamental. En España, recordemos el dato, ¿no? En la década de mayor llegada de personas de otros países hasta aquí, desde el 95 al 2005, y si incluimos el 2006 con la gran llegada de senegaleses, de los cayucos, menos del 1% de la inmigración que ha llegado a España en 11 años llegaba por la vía irregular marítima, ¿no? Es verdad que tienen más presencia mediática. Y sobre los derechos de los refugiados, también es muy interesante reflexionar, y esto no es una cuestión del gobierno actual, sino que es creo que es una mala herencia desde hace muchísimos años, que en España de todos los solicitantes de asilo se les da al menos del 5% finalmente la protección, ¿no? Somos el país de la OCDE que menos asilo da, con la tradición histórica que tenemos, y eso es un dato objetivo que podemos repasar según datos de la ACNUR. ¿Alguna pregunta más por el público? ¿Sí? Bueno, yo al hilo de lo que decía ahora la compañera italiana, datos de la OIM, de los 4 grandes continentes. Yo soy Blasco de Avellaneda, soy el único periodista freelance que trabaja en la frontera sur, Premio de Derechos Humanos de Periodismo 2013. De los últimos datos de la OIM, el continente que tiene menos movilidad de los 4 grandes continentes es África, y el 74% de la movilidad que tiene de la migración son migración interna. Por eso decía que es un problema que se magnifica por los medios de comunicación porque llama mucho la atención, pero que realmente no es el problema la inmigración irregular. Y luego, al respecto de la migración de la política de puertas cerradas, decía muy bien el problema de Amidou. O sea, la política de puertas cerradas no permite entrar, pero una vez que permite que entras, aunque sea de manera irregular, no te permite salir. Entonces, aunque tú veas que hay crisis en España, no sabes cómo volver a tu país, ni tienes medios para volver a tu país. Eso pasa mucho en Melilla, igual que en Ceuta. Yo vivo en Melilla, tenemos 83.000 habitantes y luego aparte tenemos una población que se calcula entre 12 y 15.000 personas que viven de manera irregular permanentemente en Melilla, que no consiguen los papeles, pero que no pueden retornar a Marruecos principalmente o a Argelia, que son sus países de origen, porque no saben cómo hacerlo ni tienen la posibilidad, porque si vuelven luego nunca ya podrán volver a Europa. Entonces se crea esa masa de personas irregulares que tenemos en Europa, de política cerrada. Después, en cuanto a las cifras de inmigración, no son reales, porque son 38.000 personas que entraron en 2006,
por toda España, incluido Barajas, el Prat, etcétera. Desde el año 2006 al año 2013 ha aumentado exponencialmente, se ha triplicado las entradas por la valla de Ceuta y Melilla. Y después hablamos de inmigración ilegal, que nunca puede ser ilegal, puede ser irregular, pero los movimientos migratorios, el viajar, porque para ellos son agencias de viaje africanas, la inmigración irregular, porque no tiene otra forma de moverse, no puede ser ilegal. Si hablamos de entrada ilegal a España y decimos que tenemos que fortalecer las fronteras de Ceuta y Melilla y darle seguridad porque respetamos el Estado de Derecho, vamos a respetar nuestras propias leyes. Entonces no expulsemos a los inmigrantes de forma ilegal a través de las puertas del vallado, que se expulsa el 40% de los inmigrantes que entran en Melilla a través del vallado, son expulsados ilegalmente, cometen una falta administrativa entrando ilegalmente por la valla y nosotros cometemos un delito incumpliendo nuestro derecho de extranjería, expulsándolo por una puerta, ¿no? Y luego el tema de las concertinas es un tema que se ha politizado mucho y que es totalmente mentira todo lo que se ha dicho. Yo llevo en Melilla desde que nací en el año 81. Las concertinas barbadas, las concertinas de cuchilla llevan en Melilla desde el año 2001, las puso el gobierno del Partido Popular y las han mantenido todos los gobiernos. Lo único que en el año 2005 el PSOE no solamente las mantuvo, sino que además las amplió a 3 veces más. En el año 2007 se hizo el paripé de quitarse las que coronaban la valla y se dejaron las concertinas de superficie y ahora el Partido Popular las está poniendo a 4 metros de altura, que es la altura justa en la que ellos apoyan la escalera. Así que no es un método pasivo, es el método más activo para cortarle las manos y los pies cuando intentan subir la valla. Pero quiero decir que además de todos los heridos que hay por las concertinas, no es el problema real. De cada 1000 personas que han sido atendidas en el Hospital Hassani y el Hospital Provincial de Nador en este año 2013, son cifras de Médicos Sin Fronteras que se fueron de Marruecos en marzo porque no podían trabajar, y de la Delegación de Migraciones del Arzobispado de Tánger, que son los que han cogido el relevo en el mes de abril. De cada 1000 personas que son atendidas, solo 8 vienen con heridas, digamos, considerables por las concertinas. 971 de cada 1000 vienen con heridas graves producidas por los golpes y las pedradas de las fuerzas auxiliares marroquíes, que son los perros de presa de la Unión Europea. Estamos financiando con dinero europeo a auténticos mercenarios en Marruecos. Están matando inmigrantes. Según un consenso de todas las organizaciones del norte de Marruecos, organizaciones no gubernamentales, 41 muertos oficiales hay en las vallas de Ceuta y Melilla en lo que llevamos de 2013. No 1 y 2 o 2 como reconoce España, y supuestas paradas cardiorrespiratorias. Cuando la Guardia Civil dice en Melilla que los inmigrantes entran con violencia tirando piedras, no se puede tirar piedras si tienen las manos enganchadas en una valla, en una triple valla de 7 metros, es imposible. Las piedras las tiran las fuerzas auxiliares y llegan hasta el lado español. ¿Vale? Las fuerzas auxiliares le tiran piedra a los inmigrantes para que caigan y caen en las concertinas de cuchillas que hay en superficie y luego aparte los rematan. Llegan, ahora mismo en el Hospital Hassani ha ingresado un chico que saltó hace un mes y que se ha quedado tetrapléjico. Este verano hemos tenido un ciego y 3 tuertos que hemos intentado operar y que no hemos conseguido. Uno de ellos permanece en un hospital de Rabat ingresado. O sea, hablamos de desgracia humana, de gente, de una fuerza auxiliar que son paramilitares que estamos financiando con dinero de la Unión Europea. Entonces no nos engañemos. O sea, de 2014 a 2020 más de 3.500 millones de euros de dinero de nuestro bolsillo, de los contribuyentes, van a ir únicamente para que no entren inmigrantes, para medidas de seguridad. No hay observatorio de derechos humanos, no hay ningún euro que se haya destinado a temas sociales. Y yo creo que esta es la realidad que debe ser contada, ¿no? Gracias, Blasco. Bueno, Blasco acaba de padecer además la detención por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes cuando intentaba trabajar y documentar lo que pasa al otro lado de la valla de Melilla. Y pasó antes de ayer, si no me equivoco, varias horas detenido, se le retiró el material cuando intentaba hacer un trabajo con otros cámaras de otra televisión española que intentaban documentar lo que le pasó a los inmigrantes al otro lado de Melilla. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención sobre esto, si no seguimos con las preguntas rápidas para no quedarnos sin... Creo que había por aquí una mano... ¿Sí? Bueno, no sé. No sé quién lo pidió primero, no lo vi, la verdad. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta con todo respeto, porque sé que linda la falta de respeto, pero es que me parece un poco hipócrita decir que, bueno, sabiendo que ha respetado el derecho de toda persona a migrar y a buscar una oportunidad mejor para su vida, ¿cómo puede tildar de ilegal o negar la entrada de la inmigración ilegal cuando en España, no sé qué porcentaje habrá, pero te puedo asegurar que no con ni un solo africano que haya conseguido un visado para venir a España? Habrá
poquitos, habrá algunos, pero los requisitos son imposibles de conseguir para un ciudadano africano normal. La embajada española en cualquiera de los países no concede visados. Entrar a España ahora mismo ni como estudiante ni como trabajador es casi imposible. Si reconocemos ese derecho de toda persona a poder migrar, no podemos entonces decir que el ser ilegal es la única manera, o sea, frenamos la inmigración ilegal porque pedimos que vengan legalmente. ¿Cómo? Porque su gobierno no concede ni un solo visado, el anterior tampoco, pero la única solución es salir, buscar otras alternativas. Les puedo asegurar que muchos de los chavales que nosotros conocemos en Fundación Raíces han intentado maneras legales de venir y nunca se ha podido. Sí, no, que te aseguro que no lo considero una pregunta personalizada, sino que entiendo que forma parte del debate, o sea, que créeme que lo entiendo así personalmente. Y yo creo, por entrar en la materia, yo creo que efectivamente ese derecho, el ius migrandi, del que hemos hablado mucho ahí, es como la mayor parte de los derechos materialmente objetivizados mediante los procedimientos legales. Es necesario utilizar esos procedimientos legales. Tengo hablas que efectivamente que se conceden pocos visados, y es así. Fíjate, realmente a raíz, y creo que quizás desgraciadamente a raíz de la tragedia de Lampedusa, un Consejo Europeo extraordinario en el cual se abordaron esas políticas, que son políticas europeas de migraciones. Y ahí hubo una iniciativa que España compartió, apoyó y sigue impulsando para que se fortalezcan los cauces legales de entrada de personas que quieren migrar. Y eso significa pues, llegar a esos acuerdos migratorios de cupos de personas para que se aumenten. Nosotros, el Gobierno español, y yo creo que también el anterior, está de acuerdo en que lo que hay que hacer es fortalecer los cauces legales de entrada para que no se produzca lo que tú estás diciendo, para que esta persona no llegue y que quiera utilizar el procedimiento legal y que simplemente no pueda, porque no tenga esa posibilidad de hacerlo. Pero creo, y ahí lo dejo, que no somos realmente los países del sur los que no apoyamos esa vía, el fortalecer los cauces legales mediante acuerdos con los países de tránsito y los países de origen de la migración. Realmente necesitamos, creo, en el seno de la Unión Europea, una labor importante para convencer a nuestros socios de más allá del sur de que esta tarea también les concierne a ellos. Creo que, por fortuna, en España no existen esos movimientos populistas que apelan a los sentimientos básicos racistas y xenófobos, no existen todavía y espero que nunca existan, pero en otros países de Europa sí que existen, fortalecidos en los últimos tiempos a raíz de la crisis económica y que realmente llevan a muchos gobiernos a no ser lo suficientemente contundentes en el apoyo a los métodos legales de fortalecer la entrada de personas por esas vías que son legales porque existen unos procedimientos y España, créeme, apoya el fortalecer esas vías y no las otras. Creo que Isabel por aquí y también al fondo. Isabel es compañera periodista de Europa Press. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. No puedo dejar pasar la ocasión de preguntarle al señor Aguelo y al señor diputado, que además está en la Comisión de Interior, sobre el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, el tratamiento que da a los inmigrantes en situación irregular que se encuentran en España, desgraciadamente más de los que sabemos y muchos a cuenta de la pérdida de empleo en los últimos años. En el artículo 38 establece especificidades para ellos. Por la falta, lo que hasta ahora era una falta administrativa, como el botellón o lo que va a ser el scratch, todas esas series de infracciones que se llaman graves y muy graves en el anteproyecto, estas personas se juegan la expulsión. Eso significa que infracciones que no son delitos se toman como antecedentes penales. No solo pueden ser expulsados del territorio nacional, sino que además se les va a impedir acceder a la regularización si han incurrido en algunas de esas infracciones. Me gustaría conocer su opinión, en tanto que promotor y entiendo que persona que respalda el texto, y la opinión de Pascual en tanto que experto al respecto. Gracias. Bueno, quiero decir que en primer lugar el Congreso de los Diputados no es el promotor de esa iniciativa, es la iniciativa legislativa corresponde de los dos órganos que podían ser, según nuestra Constitución, es el Gobierno el que ha tenido la iniciativa legislativa, en una cosa que es todavía un anteproyecto estudiado por primera vez por el Consejo de Ministros y que ahora comienza un muy largo proceso hasta que se convierta en una ley en vigor. Un proceso que ahora significa que está abierto a las incorporaciones, sugerencias de la sociedad civil y de un conjunto de estamentos y organismos que deben opinar, muchos de ellos, igual, bueno, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, cuyo adjunto está aquí presente entre nosotros esta tarde y que seguramente mucho tendrá que decir en cuanto a los parámetros o el articulado de ese anteproyecto de ley. No quisiera opinar, por tanto, de algo que tiene un origen y que va destinado a tener un fin, pero que aún no conocemos. En cualquier caso, lo que sí que es claro es que este anteproyecto lo que hace es incorporar la despenalización de muchas conductas ya no delictivas, porque ya no se incluyen en la reforma del Código Penal como delitos o como faltas, y que por tanto tenían que tener un tratamiento en este caso como infracciones administrativas sujetas a multa, que es lo que se refiere.
El caso concreto del tratamiento de los inmigrantes, pues puede estarse de acuerdo o no, pero permíteme que no me pronuncie en este momento, primero porque no lo conozco en profundidad, con sinceridad, y en segundo lugar porque creo que no es el fin del procedimiento que ahora se abre y que dentro de 6, 7 u 8 meses tendrá entonces un texto sobre el que realmente podremos opinar. Bueno, yo al respecto, y lo que estabas comentando, reflexionaría un poco sobre las últimas medidas aprobadas en esta materia. Por lo tanto, relacionaría Código Penal y también Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Cuando hablaba antes del jus migrandi, también señalaba que, lógicamente, este derecho tiene unos límites, ¿no? Límites que hay que establecer o que habría que establecer al respecto y que en la historia del derecho, de este derecho, pues se construyeron, ¿no? Entre otras, se hablaba de una limitación, lógicamente, a un establecimiento pacífico. La seguridad, en ese sentido, pública, pues era un límite a ese derecho a inmigrar o establecerse, ¿no? El problema viene cuando el concepto de seguridad ciudadana se amplía hasta tal extremo que pierde ese sentido de seguridad, dijéramos, ciudadana, ¿no? Esa sería quizá la reflexión a llevar. Es decir, ¿qué supuestos son los que se van a incardinar dentro de esa ley de seguridad ciudadana como supuestos contra esa hipotética seguridad pública y que, por lo tanto, darían lugar a la posibilidad de la expulsión de una persona, ¿no? Yo creo que, en ese sentido, la crítica que hemos hecho desde, en este caso, su Comisión de Extranjería, es que los supuestos son unos supuestos excesivamente amplios de lo que supone la seguridad ciudadana, ¿no? Que pueden dar lugar a esa expulsión del territorio. Bueno, hemos pasado de posibilitar la expulsión de personas condenadas a personas que, como dices, han cometido infracciones administrativas o gubernativas, ¿no? Creo que es un exceso de esa potestad de los Estados de determinar quién entra o quién sale del territorio. En ese sentido, creo que habrá que, bueno, de alguna manera, pues tratar de reconsiderar los supuestos que dan lugar o que pueden dar lugar a ese alejamiento del territorio, porque es una sanción muy grave, ¿no? Imaginemos lo que supone la expulsión de un territorio, pues ahora imaginemos a un nacional, ¿no? Y que un español pueda ser expulsado, ¿no? Tendría que ser un hecho gravísimo. Pues una persona que está en España, que tiene su residencia legal en España, que tiene una residencia a veces de larga duración incluso, pues puede infringir una ley de seguridad ciudadana que le podría conllevar a su expulsión del territorio. Creo que esto incluso iría en contra de la regulación de la Unión Europea en materia de, en algunos supuestos, como de residencia de larga duración, ¿no? Hay que verlo, hay que examinar en concreto, y creo que los supuestos que en estos momentos la Ley de Seguridad Ciudadana posibilita la expulsión de extranjeros, creo que habrá que reconsiderar en algunos términos, sin entrar en el debate que he punteado, lógicamente, de ese utópico reconocimiento realista, a mi modo de ver, de lo que sería ese derecho a emigrar con unos límites determinados, ¿no? Vamos fugazmente con las dos últimas palabras que están solicitadas por aquí, en las primeras filas, luego al fondo, y ya vamos terminando porque además Francisco tiene que volver al Congreso y nos hemos comprometido a que se vaya a tiempo. Bueno, es una observación. Hemos hablado aquí de fronteras y de políticas de puertas cerradas, y creemos que en Europa disfrutamos de una política de puertas abiertas, pero a mí me parece que es una política de puertas abiertas para algunos, que tienen la puerta abierta de par en par, y para otros está medio abierta y cuando va a pasar le pillan los dedos, ¿no? Me estoy refiriendo a población roma, comunitaria, que está siendo expulsada, está siendo deportada de forma ilegal de algunos países como Francia o Italia. Nada más. Bueno, yo había intentado señalar como reflexión también al respecto, cuando hablamos del jus migrandi, que parece pues una reivindicación muy utópica, y sin embargo, en el espacio de la Unión Europea, pues lo practicamos. Lo que tú estás señalando es algo que es un debate que debe haber también. ¿Cuáles pueden ser los límites a esa libertad de circulación y establecimiento, ¿no? ¿Qué límites razonables jurídicamente se pueden imponer que no hagan desconocer el derecho? En algunos casos, evidentemente, se está desconociendo ese derecho. Creo que este es un problema que nos enfrentamos y nos encontramos dentro de la propia Unión Europea, de no considerar, y a veces desconsideramos, lo que supone esa conquista, que ha sido una conquista, yo creo, poco trabajada por los ciudadanos de la Unión Europea,
de ese derecho a circular libremente. Quizá de ahí nos vienen todos estos males, de que al no haber sido una conquista de la ciudadanía europea, de haber conquistado esa libertad de circulación y establecimiento y haberla asumido como un derecho conquistado, pues a veces nos imponen unos límites tan regresivos que hacen desconocer el derecho, ¿no? Y creo que, bueno, como todo derecho, vive en la lucha por el derecho y, por lo tanto, ahí es donde pues, nosotros como abogacía debemos estar en primera línea defendiendo lo que consideramos que es un derecho de la humanidad y, en concreto, un derecho plasmado positivamente por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado de la Unión y, por lo tanto, derecho de ciudadanía que debemos exigir su cumplimiento y que los límites que se impongan no sean límites que desconozcan el derecho, ¿eh? Esa sería una reflexión que habría que desarrollar o que llevar, ¿no? Pascual, creo que Francisco quería... Sí, simplemente por la postura, porque creo que no tenemos tiempo y, sin embargo, yo creo que es un elemento muy importante de reflexión el que tú abriste en tu primera intervención y que ahora continúas, ¿no? En cuanto a esa equiparación de la libre circulación de personas y trabajadores como uno de los pilares fundamentales de constitución de la Unión Europea y su equiparación con lo que debería ser el jus migrandum, la libertad de circulación de personas más allá de cualquier frontera. Y creo que es una equiparación que merece, al menos, reflexionar sobre ella y limitar. Porque recordemos que la Unión Europea, que es una historia de éxito, el éxito en cuanto a derechos y libertades para los ciudadanos, se logra después de una historia terrible en el tiempo, tan terrible como en el plazo de tiempo de 40 años, 2 guerras que provocaron guerras mundiales, y que realmente quizás ahí está la base de todo esto. No debemos permitir que esto pase, y de ahí viene pues la constitución de esta gran organización que es la Unión Europea, con esa libre circulación de personas, después de una negociación entre Estados que hace que el Estado que se quiera adherir tenga que cumplir una serie de normas muy estrictas, con un catálogo tremendo que hace que las negociaciones duren años y que sobre todo están basadas en una relativa igualdad de rentas, que creo que es básico en todo esto. Yo leía una estadística antes de ayer, realmente, sobre Mali, país de origen de aquí que nos acompaña, el testimonio que nos acompaña, que decía que el 65% de los jóvenes menores de 30 años querían emigrar del país. Lo cual es bastante comprensible, por cierto, como él decía, porque creo que todo el mundo tiene ese derecho a aspirar a una mejor vida. Por tanto, no sé si es posible, o desde un punto de vista realista y pragmático, pensar que esa libre circulación de personas se puede producir en cualquier momento y lugar y sin someterla a condiciones. Y la equiparación con la Unión Europea y con el éxito que ha constituido esa libre circulación, no debidamente impulsada todavía, estoy absolutamente de acuerdo con ello, que la movilidad debe impulsarse mucho más, pues sí es posible trasplantar ese modelo a otras partes del mundo sin la debida evolución previa. Bueno, a mí se me había pasado la petición de palabra de esta señora de verde, que no sé si quiere intervenir o si ya habían preguntado algo parecido. ¿No? Seguro es que se me había pasado, lo siento. ¿Le podemos...? No se ha tratado aquí como se debía de tratar, porque volvemos la cara para atrás y vemos que una niña que busca la educación y la formación, se supone que en Francia, que es la cuna de la democracia, le quitan de un autobús, se la llevan a su tierra y en su tierra debe protestar, por ello les pegan una paliza. Eso yo creo que en estos días, que son los de derechos humanos, se tendría que tener en cuenta, porque yo es la primera vez que vengo a estos sitios y yo pues estoy aprendiendo en cantidad, porque son espacios que como española yo creo que tengo derecho a estar porque me encanta, aprendo mucho. Pero claro, me quedo así un poquito parada porque no hay espacio. No se habla del tema gitano, que se está haciendo cosas terribles, porque yo tengo vídeos cómo los están matando, y están matándolos en Europa, pero como, no sé, las naciones parece que somos extranjeros en todos los sitios, y no somos extranjeros. Nosotros creemos que la Tierra es un solo país, y la humanidad somos sus ciudadanos. Y esa es nuestra creencia, que todos tenemos derecho a vivir donde queramos, y que se respeten nuestras culturas, y que llevamos muchos años de persecución. Y hace poco en España, cuando ha venido la democracia, desde 1499 hasta 1978, ha habido leyes contra nosotros. Y una de las últimas leyes
entre muchas que había, estaba de que no podíamos estar más de 24 horas en un pueblo. Y eso suponía no tener acceso a la educación, ni al trabajo, ni a la salud, ni tan siquiera a la convivencia. Y ahora viene la democracia y se dice, bueno, pues ya podéis caminar. Pero hay una descompensación tremenda. No partimos desde el mismo punto. Por lo tanto, tenéis que daros cuenta que lo tenemos en cada país, porque nosotros somos ciudadanos del mundo. En todas las partes de España, o sea, del mundo, hay gitanos. Y yo desde aquí quiero rendir homenaje al Consejo de Europa, porque es una herramienta para el pueblo gitano enorme. Se está haciendo conferencias internacionales y se está cogiendo a las mujeres. Yo ya estoy en Helsinki en octubre y bueno, me quedé maravillada de cómo se está trabajando y con qué mentalidad tienen de que esto cambie. Cada 2 años lo hacen en cada país, implican al país y las mujeres gitanas podemos alzar nuestra voz y decir cómo se desarrollan las estrategias europeas, cómo en cada país no es diferente a la hora de desarrollarlas. Entonces, es algo que además España es el modelo para Europa en el tema gitano. Yo creo que tenemos que hacer muchas cosas juntos para que esto siga siendo el modelo y que desde aquí se aprenda mucho. Nada más. Bueno, muchas gracias por su intervención, porque sin duda alguna no hablar de la discriminación que padece la población roma, la población gitana dentro de la Unión Europea, teníamos que hacerlo de alguna manera y se agradece muchísimo su intervención. Y terminamos con la última pregunta en el fondo de la sala. Gracias. Buenos días, gracias a todos ustedes que han participado en esta mesa. Yo solamente quería plantear un tema, y concretamente a ti, Pascual, porque yo pienso que los abogados me estoy planteando qué podemos hacer para defender los bebés que están entrando ilegalmente. Voy a explicarme. Hemos visto últimamente en la prensa que han entrado con pateras 10 bebés que no se corresponden a sus madres, o no son hijos de las personas que manifestaban que eran sus madres. La inmigración es un tema grave, estamos de acuerdo. La gente mayor puede hablar y puede defenderse. Los menores de edad pueden hablar y pueden defenderse. Y están los abogados para ayudarle. Pero, ¿y los bebés? ¿Qué podemos hacer por ellos? Gracias, muy amable. Bueno, al respecto, lógicamente habrá que considerarlos dentro de los sistemas de protección de menores extranjeros no acompañados o lo que se viene denominando mal acompañados, ¿no? Porque en el caso de que no sean los padres o se pueda demostrar que no lo sean, se produciría esa situación y, por lo tanto, lo que procedería es que los órganos de protección estatales pues hicieran cargo de los mismos, ¿no? Y en su caso pues se promoviese la búsqueda de la familia si es que puede hacerse y en otro caso pues habrá que asumir como Estado la protección de estos menores, documentarles y lógicamente que pasen a protección de los organismos de protección, en este caso españoles, ¿no? Esta sería la solución y como abogados pues sería la línea que deberíamos reivindicar en el caso de que eso sea así, a salvo de que estos menores, claro, vengan acompañados de los padres, que ya sería otro problema diferente, porque entonces dependería de la situación de los padres al respecto, ¿no? Si me permite, yo creo que la herramienta jurídica es una herramienta fundamental y también puede ser una herramienta política después. Os doy un ejemplo. Migrorop con la Federación Internacional de los Derechos Humanos ha apoyado un recurso jurídico de algunos sobrevivientes, 9 sobrevivientes sobre 82 muertos en el 2011 en el mar Mediterráneo. El caso se llama Dejado de morir, porque en estos años nunca han estado tantos barcos militares, estaba la operación de la NATO, de la OTAN, en el mar Mediterráneo, estaba Frontex, estaba la Guardia Civil, estaba todo el mundo ahí presente y migrantes han pasado 10 días errando en el mar con barcos y aviones militares que lo han visto dejando agua y dejándolo morir y bueno, la mayoría han muerto y hemos encontrado a los sobrevivientes y lo hemos apoyado por un recurso jurídico. Yo creo que es encontrar los migrantes, los sobrevivientes de esta tragedia y llevar caso en Tribunal Nacional y en
Tribunal Internacional deja un poco que se abra también una acción política y dejar comprender a la Unión Europea cuáles son los efectos de su política. Entonces la acción jurídica para mí es muy, muy importante. Y justo porque es el final, quiero dar una nota de esperanza hasta que el ius migrante sea de verdad respetado. Yo creo que es muy importante pedir a que se abran de verdad vía de acceso legal al territorio europeo para que la gente pare de morir. Entonces empezando la embajada y hacer una presión de verdad porque la Unión Europea abra esta vía de acceso legal, pero de verdad. Sobre esta pregunta que es muy interesante y que al final lo que trasluce es una problemática de trata de menores, porque son los niños, según la definición de UNICEF, son también víctimas de menores, igual que lo son sus madres. Es interesante que seamos precisos, ¿no? Los medios de comunicación acabamos hablando de una realidad con un brochazo, un titular. Ayer la Guardia Civil hablaba de compraventa de niños, cosa que yo no he comprobado en 14 años de experiencia y he estado a los dos lados de la valla. Hay una realidad de trata, hay organizaciones. Una parte muy pequeña del flujo migratorio que viene a España, muy pequeña, casi insignificante dentro de los números, pero que hay que combatir si es que se demuestra, como han hecho la policía y la Guardia Civil con ellos, hay que combatirlo. Pero tenemos la suerte de tener aquí responsables de migraciones de Cruz Roja Española y que conocen muy bien esta problemática porque son muchas veces los trabajadores de Cruz Roja los que acaban detectando en primer lugar en los centros de internamiento, en los centros de acogida, a los posibles niños o mujeres víctimas de trata. Muchas veces esos niños y esas mujeres que llegan en patera a Motril, que llegan en patera a Andalucía, acaban en centros de acogida de Cruz Roja para personas vulnerables. Y son ellos los que acaban informando muchas veces a las autoridades de que pueden haber casos sospechosos. Pepe, cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, pues muy brevemente, por no extenderme demasiado. La verdad es que la historia, desde que empezamos a detectar que los menores que venían con las familias podían no tener ninguna afiliación con los padres y que podían ser no solamente menores no acompañados, sino en algunos casos menores víctimas de las redes y de las mafias que estaban haciendo que las madres y que la familia que venía fuera también víctima de trata. Desde ahí la historia sería muy larga, pero es verdad que yo creo que en este momento hay que reconocer el trabajo enorme que se está haciendo, pues tanto por las distintas fiscalías de menores, como por los servicios de protección de menores, como por las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado. En este momento lo que se está avanzando mucho es en la afiliación de esos menores. Es verdad que hasta el momento el problema que había es que los menores ni siquiera estaban registrados. Si entraban en nuestro país, normalmente con mujeres que eran víctimas de las redes de trata, mujeres que al día siguiente de llegar a nuestros centros desaparecían porque estaban amenazadas y continuamente tenían a personas que las buscaban para que ya formaran parte de la red y empezaran a ejercer la prostitución, menores que desaparecían sin ningún tipo de registro, con lo cual no existían. Podían ser víctimas de cualquier cosa, ¿no? Ahí se está avanzando mucho en el registro de esos menores, se está avanzando mucho en la afiliación de esos menores, con qué persona viene y cuál es el vínculo de esa persona. Se está avanzando mucho en las pruebas de ADN, que tenemos que decir que no pueden ser determinantes, porque es verdad que en otros contextos y en el contexto africano, donde desgraciadamente hay también mucha mortandad, los menores son criados por familias que no tienen por qué ser su familia biológica, pero sin lugar a duda el ADN es una prueba muy importante. Y creemos que se está avanzando mucho y que hay una conciencia en este momento muy generalizada de cómo luchar y que tenemos que hacer todo lo posible por luchar en contra de la trata, de los cuales muchos de los migrantes y estos menores son víctimas, ¿no? Bueno, en esa línea y también, ya quizás saliéndonos más de lo que es el tema técnico y enlazando con lo que mi compañera de Cruz Roja italiana decía, pues también el tema de la humanidad, ¿no? El tema de entender quizás las noticias que salieron ayer. Bueno, pues algunos no estábamos muy contentos con ellas porque las noticias que salieron ayer criminalizaban a los inmigrantes y hablaban de compraventa y hablaban de utilización de los menores, cuando en realidad los menores y los inmigrantes que vienen con ellos son víctimas de las mafias que lo que están haciendo es traficar y hacerles víctimas de trata, ¿no? Es verdad que esta noticia de que los 10 menores que han sido rescatados, identificados, se decía, no deja de ser una muestra de que se está avanzando mucho en la lucha
contra la trata y en la protección de esos menores. Queda un amplio camino por recorrer, pero creemos que positivamente se está trabajando en la unión de muchas entidades, ONG, policía, Guardia Civil, Fiscalía, protección de menores, etcétera, y en esa línea creo que se tiene que avanzar, muy brevemente. Muchas gracias. Bueno, ya nos hemos salido, digamos, del tiempo que estaba estipulado, pero solo casi a modo de titular y de última reflexión, un minuto si quiere por parte de cada uno para terminar la mesa. Empezamos si quieres por Francisco. Sí. Bueno, yo creo que mi reflexión en modo de titular decía, ¿no? Las políticas de migración tienen que ser abordadas de forma global, con nuestros socios europeos nada haremos de otra forma y partiendo desde el realismo y la realidad social del país de acogida. Yo quería agradecerle. Mañana vuelvo a Sicilia, vuelvo con los migrantes y nosotros trabajamos siempre en 3 niveles. El primero es con los migrantes, tanto en Lampedusa así como en Sicilia, informándoles sobre su derecho a la salud, porque en Italia, de acuerdo con la Constitución, cada persona, no cada ciudadano italiano, sino cada persona tiene derecho a la salud y es muy importante que los migrantes lo sepan. Cuando ellos desembarcan y llegan, están esperando a ser trasladados, primero que les digo es que, mira, ahora vas al centro de recepción, está un médico y va a atenderte. Si tiene algún problema, patología de tu país de origen, hasta el SIDA, puedes hablar con ellos porque aquí van a curarte. No van a deportarte a tu país. Entonces, este nivel de trabajo, el trabajo con las instituciones, que a veces es difícil, pero es muy importante, es crucial para nosotros, un diálogo directo y constante con Questura, Prefectura y estos. Y el tercer nivel, que es un poco más alto, es el nivel de diplomacia humanitaria para intentar crear corredores humanitarios para esas personas, para que no se mueran en el mar. Muchas gracias. Bueno, mi últimos minutos la había tomado antes para dar un poco una proposición intermediaria ante esta aplicación verdadera de un Ius Migrante. De verdad pedir que se abran vías de acceso legal, corredor humanitario, porque se están creando situaciones completamente trágicas en los países de tránsito. Lo que conozco mejor son Turquía, Libia y Marruecos. Están migrantes ahí bloqueados, sufriendo, intentando de salir de esa situación y tenemos que hacer comprender a la Unión Europea que no se pueden pedir a esos países de colaborar por la política migratoria porque son países que no respetan los derechos humanos, que ni han firmado el convenio de Ginebra por algunos o no respetan los refugiados. Eso es un concepto muy importante que se tiene que hacer pasar porque yo también estoy de acuerdo que son fronteras europeas, pero tiene que ser también frontera de los derechos europeos y no solo de la militarización europea. Bueno, yo por mi parte señalaría la necesidad de avanzar en esa regulación global de la libre circulación de personas y en este sentido tenemos muy próxima una celebración, una conmemoración que es el 18 de diciembre, donde se conmemora la firma del convenio de 1990 sobre la protección de los trabajadores migratorios y sus familias, ¿no? Es una convención que no plasma el Ius Migrandi, pero sí es una convención que lo que plasma es un principio democrático esencial de cualquier Estado de Derecho, como es el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Ningún país de la Unión Europea ha ratificado esta convención del Sistema Internacional de Derechos Humanos. En España ha habido iniciativas, el Consejo General de la Abogacía Española hace 5 años se dirigió al Gobierno pidiendo su ratificación, ¿no? Incluso en algunos programas electorales así se incluyó. Incluso el Parlamento Europeo pues, ha tratado de avanzar en esa línea, pero han sido pues, caminos vedados, caminos cerrados. Creo que es un paso inmediato, actual, que debe desarrollarse por la Unión Europea, caminando en esa dirección de la que hablábamos, de conformar ese derecho global, de ese derecho a regular la libre circulación de personas. Y antes de acabar, sí que me gustaría simplemente dar lectura a una parte muy pequeña de ese ensayo del que hablaba de Concepción Arenal, por todos los juristas conocida, en 1898, que dedicaba precisamente en su capítulo al tema del Ius Migrandi, ¿no? En ese ensayo sobre el derecho de gentes, capítulo 3, nos señala y nos dice: ningún pueblo culto cierra sus fronteras a los extranjeros honrados, ni los expulsa de su territorio en tiempo de paz. El hombre, pues, puede dirigirse libremente a cualquier región de la tierra en que haya naciones civilizadas. Seguro que tendrá respeto a su libertad mientras no abuse de ella, derecho a ejercer su actividad racional aplicándola
a todo género de trabajo, derecho a adquirir toda clase de propiedades. Sigue hablando y sigue diciendo bastantes cosas, pero dice además, derecho a disfrutar de un gran número de ventajas que a título gratuito tienen los naturales del país en que habita o en que está de paso. Y dice, por último, también, y señala, derecho a ser amparado si su vida peligra y socorrido si por pobreza u otra causa lo necesitare. 1898. Bueno. Ya para terminar, es una pena que no se lo puedas enviar por correo a Van Rompuy, que estoy con Rajoy, ¿no? Y que pueda haber una visión alternativa. En definitiva, agradecerles a todos, pues eso, la sinceridad, la valentía, la defensa de los argumentos variados. Como ven, hay discurso alternativo, el del cierre de la frontera. Y bueno, hay muchísimas cosas que se quedan sobre la mesa de las que podríamos hablar, como ese derecho a la sanidad del que hablaba en Italia y que desgraciadamente hemos perdido en el camino en España recientemente, y muchísimas cosas que afectan a los migrantes. En todo caso, este es un auditorio cualificado, muchos de ustedes pueden ser portavoces de discursos alternativos al oficial y al policial sobre las migraciones. Ojalá dentro de un año o dos nos reunamos y haya cambiado bastante la situación. Muchísimas gracias a todos.